Pues nada, gracias Karen por el pase. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Recording in progress. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya como os le estuve comentando en el grupo de WhatsApp, hoy tenemos una clase bastante interesante. Vamos a ya un poquito ir profundizando el uso del programa. Si bien es cierto, las dos primeras estuvieron enfocadas al reconocimiento, pues a tener al menos los conocimientos básicos de cómo funciona R. Y hoy vamos a terminar lo que nos falta de la parte de manejo de base de datos, que es relativamente un poquito extenso, pero vamos a ver algunas herramientas más. Y posteriormente a lo que ya compete a la sesión 3, que es el día de hoy, vamos a ver todo relacionado a gramáticas de gráficos. Pues seguramente varios que están presentes ya han tenido experiencia generando gráficos en R, no solo en R, sino también en diversos programas como Python, incluso en el mismo Excel. La idea es generar estos gráficos, pero haciéndolo de manera mejor estilizados, ¿ok? Creo que en la primera sesión hablábamos un poquito de que en R se puedan hacer gráficos usando comandos del RBase, como el comando plot, que lo vimos en la primera sesión, que simplemente era un ejercicio muy sencillo. Pues el día de hoy vamos a ver ya cómo generar gráficos mucho mejor estructurados a través de, digamos, de un gráfico de barras, un gráfico de scatter plots, un gráfico de cajas, ¿no? El box plot, entre algunos principales gráficos relacionados a estadística y cómo ir editándolos, cómo agregarle un título, cómo generar un cambio de color, hacer movimientos. Bueno, eso lo vamos a ver con calma, ¿ok? Entonces, pero para esto vamos también a requerir una base de datos. Y para aprovecharlo lo aprendido, pues vamos a trabajar con una base de datos que es una encuesta, la encuesta nacional de hogares, que ya seguramente varios lo conocen y para aquellos que no, pues ahí les doy una breve introducción ya cuando estemos en la sesión como tal. Y bueno, y así aprovechamos como practicar lo que hemos visto, limpiamos una base de datos usando dplyr y además también generamos gráficos, que sería como un output, ¿no? Una salida, algo como un producto final que vamos a generar a raíz de la limpieza de base de datos. Bien, entonces digamos que tenemos varias cosas que abordar, así que pues sin más preámbulo vamos a terminar lo que nos quedaba de la sesión 2, ¿ok? Si hay preguntas, dudas, pues ya saben, de manera ordenada pueden levantar la mano o si no, pueden dejar también sus consultas en el chat del Zoom, ¿ok? Y bueno, ahí os lo voy a ir abordando. Pues nada, chicos, espero que les parezca bastante interesante la clase, así que vamos a continuar con lo que nos falta, ¿ok? Pues vimos dplyr, nos falta ver un poquito de cómo funciona el comando mutate, vimos lo que es el filter para filtrar datos, vimos el select, que eran los principales comandos del dplyr. Ahora nos falta ver mutate, que es para crear o modificar una variable dentro de una base de datos. Nos falta ver el transmutate, que es un derivado del mutate, el arrange, que es para ordenar, y luego hacer algunos ejercicios ya combinando todos. Porque en la práctica no es que vamos a hacerlo de esta forma. Si bien es cierto, acá lo estamos haciendo de manera muy ilustrativa, pero el objetivo es trabajarlo de esta forma, conectar diversos comandos bajo, digamos, la necesidad o lo que requeramos hacer en el momento con la base de datos, que es seleccionar, filtrar, eh, ordenar lo que requiera de la base de datos en un solo código, digamos, en una sola sintaxis. Y para ello vamos a requerir las conexiones de estos comandos, de estas funciones, que en este caso es el pipeline, ¿ok? Y esto nos va a permitir trabajar de manera mucho más fluida, de manera mucho mejor ordenada y pues no estar repitiendo, digamos, la base de datos como lo hemos estado haciendo ahora, ¿no? Que es básicamente para ir aprendiendo de cómo funciona de manera individual las funciones, ¿ok? O los comandos que hemos estado viendo. Pues nada, chicos, eso vamos a terminarlo ahora. Así que, a ver, voy a terminar. Vamos a ponerlo acá. Ok, a ver, vamos a...
Hola Luis, ¿qué tal? Saludos, saludos con todos. Bien, bueno chicos, entonces vamos, me parece que nos quedamos aproximadamente en la línea número, a ver, terminamos filter y claro, nos quedó pendiente lo que es el mutate, ¿ok? Así que lo voy a dejar acá en la línea 69. Pueden ir copiando el script que ustedes tienen. Para seguir avanzando, tenemos que cargar de nuevamente la base de datos. Y como ya sabemos, cuando abrimos R, se resetea todo de cero. ¿Ok? Entonces vamos a subir por un momento, vamos a ir corriendo estas líneas. Si ustedes ya esto ya lo han creado con su propia dirección de trabajo, entonces déjenlo ahí. Si recién están incorporándose a esta sesión, entonces ya saben cómo cambiar la ruta de trabajo. ¿Ok? Entonces, en mi caso lo voy a dejar como tal cual, control enter y voy a ir generando. ¿De acuerdo? Cambiamos la ruta, usamos el Pacman que ya lo hemos estado viendo para poder cargar un conjunto de funciones y de comandos a la vez, sin necesidad de estar instalando y activando de manera manual. Con el Pacman lo podemos hacer directamente. Trabajamos con una base a través de una API del Banco Mundial, eso también lo explicamos en la sesión anterior, así que lo voy a ejecutar nada más de frente. Acá no estamos cargando una base tradicional, estamos cargando del mismo repositorio del Banco Mundial, que es a través de una API, ¿ok? Y ustedes pueden entrar al WDI, que es el World Development Indicators del Banco Mundial, y ustedes pueden descargar de manera alternativa los indicadores que estamos trabajando. Sin embargo, va a tomar más tiempo. La ventaja de descargarlo de una API es como hacer un pequeño scrapping, es pues tener estructurada la base de datos sin necesidad de estar, digamos, explorando en la misma página, ¿no? Que también es lo ideal, pero cuando ya queremos, pues, generar una base mucho más compacta a través de diversos países, a través de diferentes indicadores y además en un rango de año, entonces lo mejor es hacerlo directamente en el software que estamos trabajando. ¿Ok? Listo. Y ya tenemos la base, la llamamos base BM, que es nuestra base bruta. Así que, bueno, esto ya lo hemos estado, así que simplemente lo voy a ir ejecutando. Eso lo hemos visto con calma el select, que nos permite seleccionar variables o también renombrarlas, ¿ok? Vamos a repetirlo nuevamente el select, pero ya cuando veamos la conexión de todas las funciones, ¿ok? Cuando ya hagamos un ejercicio y usemos select, filter, mutate, toda la vez, ¿ok? Y ahí volvemos a repetir en el caso de aquellos que pues no pudieron asistir en la clase anterior. ¿Ok? El slides también permite seleccionar, pero esto por posición. La selección es por observaciones, por filas. En cambio, el select es una selección por columnas, es decir, por variables. ¿Ok? El filter, su mismo nombre lo dice, nos permite filtrar variables. Perdón, nos permite filtrar una base de datos respecto a una condición. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos condicionado, filtrame la base respecto a la condición, por ejemplo, de un rango de años y además que la inflación sea mayor o igual a 10, ¿no? Ustedes pueden colocar cualquier tipo de condición para poder filtrar la base de datos. Solo consideren que a medida que ustedes agregan más condiciones, implica pues acotar más la base de datos, recortarla más la base de datos, ¿ok? Vimos acá varios escenarios y también algunos sugirieron algunos escenarios sobre filtros, así que pues los realizamos. Y bueno, he colocado los más usuales. Si por ahí requerimos algún otro tipo de filtro o de condición, ya lo vamos a ir viendo en algún otro ejercicio que veamos en las clases, ¿ok? Pero bueno, ahí le he colocado como que las principales que les puede servir. Bien. Y bueno, ahora vamos al mutate, ¿ok? ¿Qué hace el comando mutate? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver. Ok, también acaban de compartir la asistencia, chicos. Es muy importante que pongan la asistencia para, digamos, hacer una secuencia, ¿no? Darle un seguimiento para los chicos que están asistiendo. Y perfecto. ¿Qué hace el comando mutate? Pues acá le he agregado como una pequeña definición. Agrega columnas. Pero no solo agrega, sino también modifica. Agrega y modifica columnas. ¿Ok? También estaría dentro del grupo de comandos que yo le llamo comandos genéricos, porque ¿a qué le llamo yo comandos genéricos? A aquellos comandos que hacen más de una funcionalidad. Por ejemplo, el select no solo selecciona, sino también renombra, incluso también ordena, ¿ok? Entonces, para mí es genérico porque tiene varias funcionalidades, a eso me refiero. Pero hay otras que solo tienen un solo objetivo.
Por ejemplo, el slice solo selecciona por filas y no tiene, digamos, otra funcionalidad adicional. El filter es genérico porque, bueno, no, perdón, el filter es también específico porque solo filtra, no tiene otro tipo de funcionalidad. En cambio, el mutate sí estaría dentro de los comandos genéricos porque no solo modifica, sino también agrega. Bueno, su objetivo principal es agregar columnas, crear variables, en otras palabras, ¿ok? Pero también permite modificar con mutate. Entonces, voy a llamarlo, vamos a ponerlo en el grupo de comandos genéricos, ¿ok? Son muy importantes. Estos comandos son los más conocidos, los más usuales que ustedes van a requerir a la hora de limpiar una base de datos. Lo primero que tienes que hacer siempre es seleccionar, siempre es filtrar, siempre es crear nuevas variables en función de variables que ya existen. Así que acá préstame bastante atención, ¿ok? Con el mutate. Bueno, vamos más o menos por acá, por la línea 74. Recordemos el contexto de la base de datos para estar un poco alineados. Esta es la base de datos del Banco Mundial, del Development Indicators, que es una base de datos administrada exclusivamente por el Banco Mundial. Y muchos de los indicadores vienen de los repositorios digamos, de los bancos centrales, de la base de datos de los mismos países, porque los reportes es a nivel mundial. Pero hay otros indicadores que son creados exclusivamente bueno, no creados, sino eh, modelizados por el Banco Mundial para, digamos, afinar ciertas inconsistencias. Y uno de esos indicadores que de alguna forma modeliza o trata de proyectar el Banco Mundial es el desempleo, bueno, que está dentro del grupo de los indicadores laborales, ¿ok? Y esto lo hablamos también en la clase pasada. Y acá está el modelo que usa, ¿no? Es una estimación por el modelo ILO. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué hace esto? Porque ha encontrado que en los ministerios de trabajo de muchos de los países no hay una homogeneidad respecto a la definición del trabajo, a qué es la PET, ¿no? Pues para algunos es de 14 a más, para otros es de 15 a más. Entonces, las definiciones de los indicadores laborales suele ser en algunos países un poco heterogénea. Entonces, para homogenizar y que de alguna forma los indicadores sean comparables, entonces el Banco Mundial lo que hace, pues, es hacer una modelización a través de un modelo bayesiano para poder hacer esta aproximación. ¿Ok? Entonces, hay muchos indicadores que son propiamente modelizados por el Banco Mundial para ajustar estas inconsistencias, como hay otras que simplemente las toma, las recoge de los mismos instituciones pues, de estadística de cada país, ¿no? Como es población, como es el PBI, como la inflación, ¿ok? Entre otros, obviamente. Entonces, la base de datos se reporta como una base panel, que es una base panel, es una base donde tenemos, en este caso, países a través de años. ¿Ok? Hay una doble tipo de datos, ¿no? Países a través de años. Entonces, hemos tomado del 90 hasta el 2024, el 2023, sí, hasta el 2023, y así se repite, ¿no? Terminas con un país, comienzas con otro. Y esto se hace que la base de datos sea bastante cargada. Tenemos 9.000 observaciones, un poco más de 9.000 observaciones, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, tener muy claro el tipo de base de datos que tienen, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, como un objetivo es, si bien es cierto, tenemos estos indicadores que hemos tomado directamente del repositorio del Banco Mundial a través de la API, del comando WDI, pues vamos a crear algunas variables más en base a estas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a crear lo que es el PBI per cápita. Si bien es cierto, el PBI per cápita también está dentro del reporte del Banco Mundial, o sea, lo pueden cargar directamente, obviamente con el código que corresponde. Pero nosotros por un tema pues académico lo vamos a crear, ¿ok? Para así practicar el mutate, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona el mutate? Colocamos el comando, especificamos la base de datos. Si se dan cuenta es la misma estructura que los demás comandos. Siempre filter, que es el comando, la base de datos y el filtro o las condiciones. Mutate, base de datos y luego pues las variables que quieres crear, ¿ok? En este caso pues vamos a crear el PBI per cápita. Esta es una primera base de datos, ¿ok? Después de una coma, puedes seguir creando más variables. No es que solo puedes hacerlo con una variable, puedes hacerla con todas que tú desees, ¿ok? La coma es la que nos permite separar, digamos, de la última sentencia que hemos especificado en la sintaxis, ¿ok? Entonces, tenemos el PBI per cápita, que no es más que un cociente entre el PBI, pues en este caso en millones, que es a precio constante del año 2015. Esto lo ven acá, ¿ok? Precio constante del 2015 es el PBI per cápita, el GDP,
Entonces tomamos el PBI y lo dividamos por el total de la población. Es un indicador muy sencillo para construir, ¿no? El PBI per cápita. Corremos esto y automáticamente, pues, y lo estamos perdón, lo estamos almacenando en una nueva base de datos que es base BM10, ¿ok? Siguiendo la secuencia. Y si observan, pues, y acá lo pueden ver, teníamos 8 variables, ahora hay 9, evidentemente, porque hemos creado una en función a otras, ¿ok? ¿Me dan un segundo, por favor, un segundo? Ok, continuemos. Estamos en... Ok, que creamos una nueva base de datos donde se almacena la que hemos creado, ¿no? El PBI per cápita. Evidentemente hay algunos NA porque seguramente no ha habido información del PBI, como por ejemplo el país de Afganistán. Ya cuando hagamos nuestro ejercicio de combinar comandos, ahí vamos a hacer una pequeña limpieza, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con los NAs, con esos detalles, ¿ok? Por eso siempre yo recomiendo hagan una inspección de la base de datos. Revisen, antes de hacer una limpieza, revisen si hay NAs. Bueno, hay técnicas, ¿no? Como por ejemplo el análisis EDA, análisis exploratorio de datos. Esto te permite pues ver esos temas de los NA, de ver si es posiblemente hacer algún tipo de imputación. Entonces, claro, eso es a un nivel estadístico, pero en general, si recién están entrando al mundo del data analytics, de toda la limpieza de base de datos, hagan una inspección. ¿Qué es una inspección? Abren la base y observen si hay NAs y cómo está la estructura de la base de datos, la unidad de análisis, la unidad de medida, mejor dicho, y si algunos están en millones, si otros están en porcentajes, miren que estén homogéneos al menos muchos de las observaciones, los decimales, entonces siempre revisen la estructura de la base de datos porque esto le va a dar bastantes luces para poder hacer la limpieza de base de datos y reducir el riesgo de hacer una mala limpieza, ¿ok? Entonces, se las doy como un consejo. ¿Qué más? Bueno, hemos creado la base de datos, acá está, base de M10 y al final tenemos el PIB per cápita. Ya está. Hemos creado una nueva variable con el mutate. Ese es su objetivo. ¿Por qué comentaba que modifica también? Porque tú puedes, de variables que ya existen, por ejemplo, bueno, de esta, ¿no? Imaginemos que ya existía PIB per cápita, puedes darle una especificación más y la puedes sobreescribir en una variable que ya existe. ¿Ok? Y así evitamos estar creando muchas variables en una base de datos. En algunos casos puede requerirse hacer la sobrescripción, o sea, sobreescribir en una variable, pero yo recomiendo que mejor creen una nueva para que así no pierdan la información de la variable original. ¿Ok? Bien. Pues vamos a hacer más ejercicios. Por ejemplo, vamos a crear una variable categórica, una variable cualitativa en función a una variable numérica, que es desempleo. Si han notado, la base del Banco Mundial, pues todos los indicadores, por no decir todos, casi todos en realidad son numéricas, ¿ok? Son numéricas, entonces a veces siempre es bueno tener alguna variable categórica, de repente por ahí si queremos hacer un gráfico de boxplot, ya de cara, ¿no? A hacer algún output, alguna modelización, ¿no? Entonces siempre es bueno tener algunas variables cualitativas que la podemos crear, evidentemente, pues de variables numéricas que ya existen. Por ejemplo, vamos a crear una variable cualitativa en función a la inflación, me parece, no, del desempleo. ¿Ok? Acá tenemos la variable de desempleo, que es unemployment total, que es el porcentaje de la fuerza laboral, cuántos están desempleados. Y ahí vemos, ¿no? 7%, 11%, por países y por años. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una variable categórica al final y pues vamos a categorizarla, ¿no? Vamos a especificar, bueno, sin algún criterio tan técnico, pero al menos más o menos aproximándolo, pues vamos a llamar desempleo natural toda aquella tasa de desempleo de países que sean menor o igual a 5. Obviamente, cuando usted crea un indicador, tiene que tener un soporte técnico detrás, ¿no? A un reporte del Banco Mundial, ¿no? O del mismo OIT, donde diga exactamente el umbral. Acá lo estamos creando a nivel académico. Me parece que es el 5%, pero igual
recalco de que si van a crear un indicador, tiene que estar soportado de manera técnica en una ficha técnica, ¿no? En este caso, si es desempleo, pues revisar de la OIT y verificar, ¿no? Porque puede cambiar también, ¿ok? Eso también tener bastante cuidado. Vamos a especificar que desempleo natural, todos aquellos países que tienen desempleos menores o igual a 5%. Y si no cumple esto, estamos usando el comando if-else, que es un comando que condiciona, que es muy similar al if del Excel. ¿Cómo funciona esto? Le agregas la condición, le dices, si cumple esto, vas a etiquetarlo como tal, si no cumple, lo vas a etiquetar como esto. Sencillo. Y todo esto lo estamos especificando en una nueva variable que se va a llamar tipo de desempleo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, nuevamente, tenemos la variable, le damos la condición porque quiero crear una variable categórica, uso el comando if-else, le doy la condición, dentro del if-else le digo menor es igual a 5, si se cumple con la condición, lo llamamos desempleo natural, si no se cumple, lo vamos a llamar desempleo cíclico. ¿Ok? Ya está. Vamos a correr esto, base de datos 11. Verificamos, ya tenemos, he sumado también el anterior, por eso que hay 10, ¿ok? Hay dos más de los 8. Estoy almacenándolos, mira, si ven el primero que creamos, coma, y todo esto es respecto para la segunda variable. Verifiquemos, nos vamos al final y tenemos el PIB per cápita, que ya lo teníamos, y el tipo de desempleo. Desempleo cíclico, por ahí desempleo natural, porque seguramente siempre verifiquen por si acaso, si está bien la condición. Desempleo 4, ok, 4%. Está menor o igual a 5, por lo tanto le etiquetó como desempleo natural. Si ve un cíclico es porque tiene un desempleo, tasa de desempleo por encima del 5%, o sea, 6 para arriba, ¿ok? Tiene 25, ¿ok? Entonces un desempleo cíclico, ¿no? O estructural. Podemos darle un nombre ahí dependiendo del tipo de desempleo, ¿no? Ok, acá lo importante es hacer el ejercicio de creación de indicadores, ¿ok? Listo. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? Correcto, Ángel, tal cual. Eso es lo que estábamos recalcando. O sea, si bien es cierto, lo estamos haciendo ahora a nivel académico para practicar el funcionamiento de lo que es los comandos. Ese es nuestro objetivo principal, pero estamos aprovechando de trabajar con una base real. Sin embargo, cuando ya esto ustedes lo van a usar para un reporte, para un informe, mucho más si trabajan para el sector público, incluso hasta el mismo privado, tener bastante cuidado con las definiciones. O sea, ¿por qué? Por eso siempre se ponen notas técnicas debajo del pie de página del gráfico, de la tabla, del cuadro que ustedes hagan, para que esté todo transparente, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y siempre revisen, ¿no? Según OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, según el Banco Mundial, según el FMI, ¿ok? Listo, pero igual, es tal cual con lo que comentaba Ángel, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. Em, Bien, sigamos. Pues lo mismo vamos a hacer, vamos a crear una nueva variable que vamos a almacenar de la que ya tenemos, que se llama tipo de inflación. ¿Ok? En este caso vamos a categorizarlos en cuatro categorías. Voy a crear, claro, acá es sencillo porque es una dummy. Si se cumple, pasa eso. Si no, esto, con el if else. Pero ¿qué pasa si quiero crear una variable categórica de más de dos categorías? Ya no voy a poder usar el if else. Técnicamente la puedes usar, pero tendrías que usar un if else dentro de un if else. ¿Ok? Y se va a hacer un poquito cargado el comando, bueno, en este caso la sintaxis. Entonces, para evitar, pues dentro del dplyr tenemos un comando que se llama case when. El case when nos permite crear una variable categórica en función, digamos, a una variable numérica. ¿Ok? Pues es eso, ir clasificando en función a condiciones. Acá hay más condiciones para poder especificar categorías. La sintaxis del case when es un poco particular, pero no es nada complicado. Todo esto es para crear tipo de inflación. Entonces, ¿cuál es la sintaxis del case when? Colocamos el comando, le doy directamente la primera condición. Lo mejor es ir ordenado, ¿no? De menor a mayor. Entonces, las categorías que vamos a especificar, por ejemplo, va a ser inflación menor a 10, la vamos a llamar inflación moderada, ¿de acuerdo? Luego, esta es una primera categoría. Aquellas que cumplan con esto, la va a etiquetar como inflación moderada, ¿de acuerdo? Luego, el otro rango, ¿no? Sería de 10 a 100. O en este caso ya sería, menor a 10, sí, sería de 10 a 99, porque no lo tomaría el 100.
Vamos a llamarla inflación alta, ¿ok? Ya con dos dígitos. En este caso, si bien es cierto, no hay que especificar el 11 porque el case when sobreentiende. Si acá ya está cubierto hasta el 9 y tú le das un rango de continuidad, entonces le estás diciendo que tome acá, tome el 10 hasta el 99. No hay que especificarla acá mayor a 10, menor a 100. No, acá ya lo complementa de alguna forma. El case when se da cuenta hasta dónde está cubierto este primer tramo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por eso que acá simplemente le dimos el menos 100. Porque tal vez se puede prestar a confusión de que también agarra el 10. No, ya no va a agarrar el 9, 8 hacia abajo porque ya está cubierto por este primer tramo. El case when al menos está desarrollado para reconocer eso. ¿Ok? Entonces, inflación menor a 100, inflación alta, otra condición. Si es una inflación con tres dígitos, vamos a llamarla inflación muy alta. ¿Ok? Igual ocurre lo mismo, menor a 100, menor a 1000, perdón. Entonces sería del 99 hacia abajo. ¿Pero hasta dónde hacia abajo? Hasta 100. Porque ya 99 ya está cubierto por inflación alta. ¿Ok? Entonces sería del 99 hasta el 1000. Perdón, del 100 hasta el 999. ¿Ok? Y lo mismo ya cuando hablamos más de tres dígitos, ya una inflación muy elevada, pues hablamos de una hiperinflación, ¿no? Ya de cuatro dígitos hacia arriba. Entonces, acá simplemente le damos el mayor igual. Si la inflación es mayor igual, pues que sea 1000 y que tenga esta etiqueta. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces simplemente es especificar condiciones e ir ordenando por el rango numérico, ¿no? En este caso de menor a mayor. ¿De acuerdo? Bien. También se puede crear variables, en este caso era numérica, pero también puedes agrupar, puedes recodificar. Imaginemos que tengo una variable con 8 categorías. Yo la puedo recodificar a 3 categorías. Creo que lo vamos a ver con la base de datos del ENAO, de la encuesta de hogares. Por ejemplo, hay una variable muy usual que es dominio geográfico, donde tienes desagregado, perdón, costa centro, costa norte, costa sur, igual sierra norte, centro, sur. Entonces está muy desagregado. Entonces de 8 categorías podemos llevarla a 3 o 4 categorías. Eso es recodificar. Tomar todas las que son, por ejemplo, costa, norte, centro y sur, llamarla una sola y que se llama costa. ¿Ok? De tres la consolidamos en una sola. Entonces la recodificación también se puede hacer con el case when. Simplemente hay que especificar cuáles son las categorías que hay que agruparlas, nada más, y le damos nuevamente la etiqueta. ¿Ok? Eso creo que lo vamos a ver con Lenao, ¿ok? Con Lenao cuando ya entremos a los gráficos, que sería en la sesión 3. Bien, y pues nada, especificamos esto, ejecutamos, base 21, perdón, acá me confundo, acá sería 12. Bueno, había un error ahí de tipeo. Modifiquen para seguir la secuencia nada más y ya está. Base 12, ya está. No vamos al final y no hay nada porque no cumplió con ninguna especificación porque seguramente no tuvo información de inflación. Sencillo. Ahí está. Inflación moderada, inflación alta y así hemos etiquetado a todas las observaciones. En este caso a todos los países, ¿no? Que tengan información de inflación, evidentemente. Entonces la base final ya tiene pues 11 variables, ¿no? Acumulando estas tres. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Veamos un comando derivado del mutate, es el transmutate, y lo uso mucho, por eso que lo he colocado. Eh, ¿por qué digo que es un derivado? Porque hace lo mismo, pero no sé si en un momento se han preguntado, si bien es cierto, tú puedes crear muchas variables, pero tal vez yo ya no quiera trabajar con estas, por ejemplo, el PBI con la inflación, porque estas ya fueron usadas acá. Puede ser que solo yo quiera el resultado de la base de datos que he creado las variables. Entonces, para ello está el transmutate. ¿Para qué funciona el transmutate? Es para, primero, crear variables, que esa es la funcionalidad del mutate, pero a la vez solo se queda con las variables que has creado. ¿Ok? Adicionalmente, tú le puedes especificar al inicio cuáles son las variables que quieres que tú se mantenga, como un keep, ¿no? Manténme estas y luego las variables que yo creo, y nada más. Entonces ya no va a ser el ejercicio de ir almacenando hacia la derecha, porque lo que hace el mutate inicialmente es almacenar. ¿Ok? En cambio, el transmutate lo que hace es crear, pero se queda con las variables, en la base final se queda con las variables que tú has creado.
Y si tú seleccionas, por ejemplo, quieres que country se quede, entonces al inicio le especificas, quédate con country, quédate con años y nada más. Y luego todas estas la va a eliminar por defecto de manera indirecta y se va a quedar con las creadas. Entonces, eso lo coloco porque es una forma también muy usual de trabajar base de datos con resultados ya de variables creadas, ¿ok? Y ya no nos quedamos con las variables pues que fueron usadas para crear esas variables, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer con el transmutate. Entonces vamos a colocar acá, bueno, voy a modificar, vamos a llamarlo base BM13, ¿ok? Usamos el transmutate, tiene la misma sintaxis, base de datos, y acá le estoy dando una pequeña lista de variables que yo no quiero que elimine, porque si yo no coloco esto, mira, voy a borrar esto, ¿ah? Miren lo que pasa cuando el transmutate de frente tú le das con las variables creadas. Obviamente esto lo va a usar porque viene de la base de datos. Pero voy a ejecutar, es lo mismo que está acá, ¿ah? Voy a ejecutar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que simplemente me da el reporte de las variables que he creado, pero le elimina todas las demás. Entonces, claro, esta base de datos no se entiende, porque ¿qué es esto? ¿Quién pertenece a esto? Evidentemente, necesito tener los países y al menos los años. Por ello, en el Transmutate, tú puedes especificar variables que se queden, ¿ok? Yo quiero que quede country, porque quiero identificar el país, quiero que quede el año, y además el ISO 3C, que es el ID, ¿no? Muy importante para hacer match. Yo le doy la lista que quiero que se quede con esa variable y luego ya con la que voy a crear. Y se sobreentiende que todas las demás que no están especificados acá ya no van a estar, no se van a, lo va a eliminar. ¿Ok? Vamos a correr nuevamente, sobreescribiendo la base BM13 y ahí está. Esta se quedaron, no la ha creado esto simplemente se ha quedado porque yo le he dicho específicamente quédate con estas y luego te da las variables que ya ha creado, ¿no? ¿Y qué pasa con PBI? ¿Qué pasa con desempleo? Las originales pues ya no las toma, pero las usó para crearse, ¿no? Ya está el reporte directo, ¿no? Con las variables creadas, ¿sí? Esa es una diferencia con el transmutate y por eso indicaba que era un derivado del mutate, ¿ok? Hace lo mismo, crea variables, pero el transmutate se queda con la que has creado. Básicamente hace un dropeo, te borra variables que no vas a usar y en este caso pues almacena, el mutate almacena. ¿Listo? Muy bien. A ver, preguntas. Vamos a ver si por ahí hay unas preguntas. ¿Todo claro hasta acá? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial. Veamos una más y luego hacemos ejercicios respecto a combinación de funciones, ¿ok? El arrange. El arrange es una función específica, solo ordena observaciones por columna. Acá voy a modificar, acá me olvidé de... Vamos a ponerle 14, vamos a poner 15, ya está. Pues como dice su nombre, ordena. ¿Cómo funciona esto? Pues yo tengo la base de datos, imaginemos, quiero ordenar, no sé, el PBI, ¿no? Bueno, es muy grande, la inflación, más práctico, de menor a mayor o viceversa. Evidentemente, tener cuidado porque va a modificar el orden original que había por países y por años. Lo que se va a respetar ahora el ordenamiento indistintamente del país y el año va a ser inflación. ¿Ok? Claro, para un base panel hay que tener bastante cuidado a hacer estos movimientos, pero bueno, lo vamos a hacer. En este caso, vamos a cambiar de variable porque no tengo cres, que es crecimiento, no la tengo. Así que vamos a poner inflación. ¿Ok? Acá modifiquemos acá también. Ya está. Mira, vamos a ejecutar esto, lo vamos a guardar en base BM14. Ya está. Y ordenado de menor a mayor, evidentemente negativos, de menor a mayor, de manera ascendente. Ya está el ordenamiento de esta variable en particular. Ahora, se ha perdido todo el sentido de lo que vendría a ser, pues, country y años, ¿no? Se va a desordenar. Yo puedo hacer un ordenamiento de la inflación respetando los países, pero no por año. Entonces, o pierdo el ordenamiento de países o pierdo el ordenamiento por año. No puedo mantener los tres, ¿ok? ¿Me dejo entender? Porque evidentemente, pues, si lo ordeno por, imaginemos que yo quiero todo el rango de años de Afganistán, ¿ok? Quiero que me ordene por inflación, indistintamente del año, ¿ok? Entonces se va a desordenar el año. O que yo quiero que, pues, ordenar por año, todo lo que tenga inflación baja del 2017, pero se va a desordenar el país. Entonces,
Ahí hay que tener cuidado con datos panel, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacerlo. Sería inflación. Si yo quiero respetar los países, entonces al inicio le tengo que decir country, respeta el ordenamiento de países de country, que sería en este caso por abecedario, Afganistán y así sucesivamente, y luego lo vas a ordenar. Por cada país vas a ordenar la variable inflación de menor a mayor. Vamos a correr. Acá está, no se perdió por países, vemos inflación, pero ¿qué pasó con año? Lo que les decía, se desordena, evidentemente, porque o bien ordeno por países o bien ordeno por año, ¿ok? Pero lo tengo ordenado inflación, de menor a mayor. Entonces, todo esto es de Afganistán, ¿ok? Hasta acá. Y todos estos tendrían que estar ordenados de menor a mayor. Y lo están, claro. Si lo ven, el más alto, 22 de inflación, que fue en el año 2007, ¿ok? Luego se va al otro país, como fuera un bucle. Bueno, en este caso no es un país, es África Este, ¿no? A ver, otro país. Acá está. Albania, lo mismo. Va a ordenar de menor a mayor. Entonces, eso también tener bastante cuidado. Y ese es el orden. Primero del general que quieres que ordene y luego a partir de ese general va a ordenar como subsecciones de la otra variable, que en este caso sería inflación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Bueno, acá que sea 15. Acá 16. Ok. Si yo quiero ordenar, claro, acá hemos ordenado de menor a mayor. Si lo quiero hacer de mayor a menor, simplemente le agrego un menos al inicio de la variable. Vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Country, para que tenga más sentido el ordenamiento. Y ahora que ordene de mayor a menor. Vamos a correr esto. Acá está, no se perdió la estructura de países, Afganistán. Y de todos los el rango de años de Afganistán, tengo la inflación, el más alto, simplemente de mayor a menor. Y está el inicio, ¿no? 2017. Acá está. De mayor a menor. Simplemente he cambiado el sentido con el menos. Por defecto, ordena de menor a mayor. Si yo quiero que sea al revés, le agrego el menos. Ya está. Nada complicado, no tiene más cosas el arrange. Tiene un objetivo muy puntual, que es ordenar la variable de una, mejor dicho, los datos, el contenido de una variable. ¿Ok? Listo. ¿Dudas, preguntas? Entonces, lo que hemos hecho es ver los principales comandos de lo que nos da el dplyr. ¿Ok? Los principales comandos. Ahora para cerrar esta parte, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios, que es combinar todo lo que hemos visto, pero en una sola sintaxis. Que eso es lo que en la práctica vamos a ver, ¿ok? En la práctica lo que vamos a ver es, pues, no, seleccionar, filtrar, crear variables y así sucesivamente, ¿ok? Entonces acá he colocado dos ejercicios bien interesantes de cómo ya en la vida real pues vamos a hacer la limpieza de base de datos. Y para ello hay que conectar las funciones. No recomiendo trabajarlo de manera separada, sino que hay que conectarlo en uno solo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, vamos a crear una base de datos, le voy a llamar base final, ¿ok? Donde va a estar todos los movimientos que vamos a especificar, ¿ok? Vamos a seleccionar, filtrar y crear, entre otras cosas más, ¿ok? ¿Cómo funciona? Acá presten mucha atención. Si tú quieres hacer muchas cosas, limpiar una base de datos, que en este caso esta es mi base bruta, el backup, que es base BM, solo la voy a llamar una sola vez. No voy a estar especificándola como comandos separados. Una sola vez uso el operador pipeline, que esto lo puedes generar con una combinación de teclas, que es Shift Control M. Si tú combinas Shift Control M, te va a generar el operador, el pipeline. ¿Ok? El pipeline es conectar funciones. Puedes conectar funciones en general en diversos comandos de R, pero parece que instalar y activar el paquete MagriTR, ¿ok? Pero acá solo te va a permitir conectar comandos del dplyr o del universo del tidyverse, que es el ggplot, todos los paquetes que hablamos en la clase pasada, ¿ok? Entonces, pero podemos conectar comandos, por ejemplo, del rbase, podemos comentar con otro paquete que no tiene nada que ver con dplyr, lo podemos hacer y así mantenemos una continuidad. Pero para eso necesitamos instalar el MagriTR.
Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Todavía no nos adelantemos tanto. En este caso, nuestro objetivo es conectar comandos del dplyr, ¿ok? Puntualmente. Así que con esto es suficiente. Colocamos la base de datos, usamos el pipeline, porque acá le estoy dando la sentencia que quiero hacer cosas. O sea, voy a usar otros tipos de comandos de limpieza. Y solo voy a llamar una sola vez la base de datos. Y bueno, luego viene ya las funciones que requeramos usar. En este caso, vamos a seleccionar un conjunto de variables, que esto lo hemos visto en la parte de arriba, si no me equivoco, ¿sí? Al inicio. Bueno, por acá es usar una de estas, ¿ok? Entonces simplemente voy a seleccionar y aprovechar de cambiar de nombre y seleccionar un conjunto de variables. Voy a ir corriendo así por bloque, ¿ok? Ya está. Para ver la secuencia de lo que se está generando. Base final, acá está. Acá ya seleccionó la base y le cambió de nombre. Ahora, acá muy importante, de esta base resultante, quiero hacer más cosas, quiero filtrar, pero tener mucho cuidado, porque ya se supone que ya no se llama year, ahora se llama año. Si yo quiero hacer un filtro, ahora tengo que usar el nombre de la variable que acabo de crear. Eso es muy importante porque ese es un grave error que cometen aquellos que recién están entrando al uso de lo que es el dplyr, que colocan acá year y te va a botar error porque year ya no existe de la secuencia, porque yo estoy conectando de lo que viene arriba. Entonces hay que seguir la secuencia. Yo acá le cambié de nombre, entonces ya a la hora de darle filter y decirle year, ya no me va a reconocer porque ya no existe. Eso está en la base original, pero yo acá ya he cambiado de nombre. Entonces ahora se llama año. ¿Ok? Corremos esto, se va a ir modificando y la base que tenía, bueno, no sé cuánto tenía 9.000 y tanto, ¿no? Ahora tiene 6.384 porque he filtrado todos aquellos países que sean por encima del 2.000. ¿Ok? Y acá está. De esto que acabo de generar, voy a seguir haciendo más cosas. ¿Ok? Pipeline. El pipeline es para seguir conectando más funciones. Ahora, acá hay un detalle. Esto ahorita lo hablamos, pero lo que viene posteriormente es el transmutate, que es crear variables, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarle las variables que quiero que se queden y luego se van a quedar también las variables que estoy creando. En este caso ahora se llama año, ID y PBI. ¿Ok? Acá también debí colocar países, pero lo que voy a hacer es crear una variable, y creo que alguien me preguntó en la clase anterior, crear crecimiento económico. Si bien es cierto, también esta serie está dentro del catálogo que ya te lo da calculado el Banco Mundial, pero puede ser que en este caso, pues quieran crear el crecimiento económico, ¿ok? Que es nada, no es nada complicado, pero por ahí más adelante quieren crear otra tasa de crecimiento, pero de otra variable, que tal vez el Banco Mundial no lo tiene. Entonces, es muy importante especificar lo siguiente, ¿ok? Como yo voy a crear una variable que es crecimiento económico y que esto depende, que es por temporalidad, no es más que tomar el PBI del periodo T, restarle el periodo pasado, bueno, lo vamos a calcular a nivel anual, ¿ok? Usamos el comando lag, que es retrocede un periodo atrás, y divídelo por el periodo T-1, ¿no? Que es el periodo hacia atrás, del rezago del PBI. Que no es más que esto, ¿no? Agarras el PBI, por ejemplo, quieres calcular la tasa de crecimiento del año 2001 para Afganistán, que es, tomas el periodo T, que sería este, el actual, 2001, le vas a restar del año anterior, este sería el PBI T-1, el AG PBI, ¿ok? El de atrás, y lo vas a dividir por esto mismo, y esto se va a generar una tasa de crecimiento. Se va a perder esto porque para generar la tasa de crecimiento del 2000 tengo que tener del 99, ¿ok? De siempre se pierde un rezago. Si es anual, pierdes uno. Si tu base está a nivel mensual, vas a perder 12. Si es nivel trimestral, vas a perder 4, ¿ok? Entonces, ¿se entiende? El detalle es que si yo hago este ejercicio, voy a estar creando la tasa de crecimiento. El problema es cuando cambies de país. Imaginemos, esa sentencia de sintaxis, lo que va a ser lo mismo, va a tomar esto, le va a restar el anterior y lo va a dividir el anterior, pero ya no tiene sentido porque no vas a sacar la tasa de crecimiento de un nuevo país con el anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la base está en tipo panel. Entonces, por eso se agregó este comando que es el group by. El group by es como especificarle, quiero que hagas.
lo siguiente sería esto, pero por países, por bloque de países en este caso, por bloque de países. Esto que va a permitir de que esa dinámica de crear la tasa de crecimiento sea de un periodo actual a un anterior, pero cuando llegue al último, como es por países, no va a reconocer que esto pertenece a Afganistán, entonces simplemente lo va a cortar ahí, ¿ok? Lo va a cortar ahí y va a pasar al otro país y va a hacer el mismo ejercicio, ¿ok? Por eso es muy importante cuando quieren es crear una variable que dependa de cosas previas o posteriores, especificarlo con un group by, ¿ok? Vamos a correr, todo esto ya lo hemos visto, vamos a correr la base final total y acá está, ¿ok? Esto ya sería mi reporte final, mi base de datos limpio. Países, año, ID, el PBI, PBI per cápita, porque yo le especifiqué crecimiento económico, tipo de desempleo y tipo de inflación. Acá está, miren, lo que le decía. Este es el crecimiento económico generado por este PBI en millones. Tomó esto, le restó esto y lo dividió por esto mismo. Y me dio esta tasa. Y así sucesivamente. Cuando termina con Afganistán, mira, acá está. Esta tasa de crecimiento es esto menos esto sobre esto. Y me da 2,26%. Pasas al siguiente, NA. Se resetea. Toma esto, lo resta esto y lo divide entre esto. ¿Ok? Entonces, en cada país van a encontrar un NA, evidentemente, porque está reseteando la sintaxis para crear la tasa de crecimiento. ¿Se entiende? Entonces, así respetamos y no hay una inconsistencia de crear una tasa de crecimiento tomando información tal vez de la última parte de un país, ¿no? ¿Ok? Por eso le decía, revisen bien la base de datos. Hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer estas cosas porque puede haber esta imprecisión, ¿no? De crear algo que tal vez no tenga sentido. ¿Ok? Y ya está. Bueno, eso sería como un resumen de lo que hemos visto. Esto es lo único adicional, ¿ok? Todo esto ya lo hemos visto previamente de manera separada. Así que no lo he vuelto a repetir porque esto ya lo hemos creado. Simplemente acá lo novedoso es que conectemos. Conectamos uno detrás del otro y mantener la secuencia de lo que hemos estado haciendo previamente. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas sobre este primer ejercicio? ¿Todo bien? Ok. Ejercicio número 2, que ya no va a ser la idea crear una base de datos final ya limpia, que sería esta, ¿no? Una base de datos limpia, sino que ahora es crear una tabla estadística, ¿no? Y acá aprovechamos de usar el comando summarize, ¿ok? ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahorita le especifico. Primero, pues el objetivo es crear promedios del desempleo, ¿ok? Hacer una tabla resultante, perdón, del promedio del desempleo, de su desviación estándar, del mínimo y el máximo de tasa de desempleo, ¿ok? Ahora, hay que ser muy cuidadosos porque como vamos a sacar promedios y hay NAs, ¿ok? Lo vamos a sacar de la base final. Y acá le he especificado, como esta ya la creamos, vamos a usar esta, la que hemos creado últimamente. Pero si notan, en el desempleo, en la tasa de desempleo, acá hay un detalle, desempleo. Claro, como usamos el mutate, lo borramos, ¿no? Ok, acá vamos a agregarle adicionalmente desempleo, ¿ok? En el mutate, acá. También quiero que mantengas desempleo, coma. Porque recuerda, el transmutate te borra todo lo que no especificas. Entonces, yo quiero que también esté desempleo para luego hacer esto. ¿Ok? Voy a correr esto, control enter, revisamos y ahora acá está, porque lo he especificado. ¿Ok? Ahora sí, como voy a usar la base final, que es esto previo, la base que he limpiado, le voy a crear las estadísticas del desempleo, pero tener mucho cuidado porque la tasa de desempleo en algunos países creo que hay NAs. ¿Ves? Acá, por ejemplo, hay NAs. Entonces no tendría sentido sacar promedios de vacíos. A la hora de dividirlo por el total, va a salir un promedio que no es. Entonces, lo que he hecho al inicio, antes de sacar el promedio con el summarize, es hacer un filtro.
y esta es una especificación para decirle cuáles son NAs. Si es NA, detéctame todos aquellos que sean NA de la variable de desempleo. Y esto significa el negativo. Entonces, primero detecta a todos los que son NA y luego con el filtro le estoy diciendo, quítame todos aquellos que no son NA. Mejor dicho, filtrame todos aquellos que no sean NAs. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esto. Si yo le pongo esto, ¿qué va a filtrar? Va a filtrar todos aquellos que sean NA. No tiene sentido. Yo no me quiero quedar con los NA. Yo quiero quitarlas. Entonces le doy la negativa. Filtrame todos aquellos que no sean NA. Esto hace el negativo a la función previa. Si esto detecta NA, esto pues lo detecta, pero los niega. ¿Ok? Filtrame todos aquellos que no sean NAs. Eso es lo que yo quiero. Todos los NA lo va a depurar y va a sacar promedios ya de la información completa. ¿Ok? Listo. Y como quiero que lo haga por países, quiero que me genere toda esta tablita de promedio, desviación mínimo máximo, quiero que lo haga por países. ¿Ok? Entonces, nuevamente uso el group by. Si yo no especifico esto, mira lo que pasa. Voy a borrar esto por un momento. Corremos, me va a generar tabla que está acá. Ah, el group by funcionó. Bueno, acá corrí el group by, ¿no? A ver, base final. Bueno, vamos a correrlo todo en conjunto, ¿ok? Y acá está, ¿ok? Eso es lo que yo quiero, que me haga un reporte del promedio de desviación estándar mínimo máximo, pero por países, ¿ok? Por países. Y acá está, por países. Y además al final le dije, ordéname por el promedio, de mayor a menor, porque quiero que resalte cuáles son aquellos que tienen mayor promedio de desempleo. Por eso que esto está desordenado, ¿ok? Y acá está el reporte. Entonces es un reporte de todos los países por tasa de desempleo. El que tiene mayor tasa de desempleo, 27,87, es Macedonia, ¿ok? En promedio. ¿Pero qué promedio ha sacado? Ha sacado el promedio, evidentemente, por cada país del año 2000 hasta el 2023, ¿ok? Ese es el promedio de tasa de desempleo del 2000 al 2023. Porque esa es la base que yo le he dado. Esa es la base que yo le he dado a la hora de crear esa tabla, ¿ok? Y acá está. Tienes el promedio, desviación mínimo máximo de todo el, en España, por ejemplo, tasa de desempleo 15,5, con una desviación estándar de 5,38. De todo el periodo histórico, bueno, en este caso, del 2000 al 2023, la tasa más baja alcanzada de tasa de desempleo fue de 8,2. Y el máximo alcanzado en todo este periodo fue de 26,1% tasa de desempleo. Por acá debe estar Perú, bueno, como está desordenado esto, puede ser complicado encontrarlo, ¿ok? Pero bueno, Jamaica, Belarus y así todos los países, ¿ok? Si no quieres, si quieres que lo ordenes por países, simplemente no le indicamos que ordene por promedio. Borramos esto, borremos esto, y ahora sí está ordenado por alfabeto, ¿ok? Indistintamente si este es mayor o menor, ¿ok? Afganistán, te depende cómo quieres mostrar el reporte. Y eso, pues tranquilamente lo puedes exportar y lo llevas a un Excel. Puedes hacer un gráfico, puedes hacer una tabla de esto. Es como hacer una tabla dinámica, básicamente. Eso es lo que hemos hecho básicamente con este ejercicio, ¿ok? Con el group by y el summarize. ¿De acuerdo? Acá sí vamos a encontrar Perú más fácil, por orden. Entonces, Perú es históricamente, y ahí donde ya implica la analítica, pues no detrás. Su límite de R es hasta acá, te genera el reporte, pero ya depende del analista, del especialista que haga el análisis detrás, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Perú, su promedio es de 4,21 tasa de desempleo. En realidad, Perú históricamente, antes de pandemia, pues no mostraba tasas de desempleo muy elevados, ¿ok? Su desviación estándar bajísima, mínimo 3,2 y su máximo 7 puntos. Probablemente sea en pandemia. Esta es una tasa de pandemia 2020 hasta 2022, 2021. ¿Ok? Entonces Perú es una de las regiones, o sea, a nivel Sudamérica, de que ha mantenido una tasa de desempleo bastante controlada. Es muy estático, al menos esos indicadores de desempleo. Incluso la tasa de empleo también. ¿Ok? Listo. Pues nada, chicos, es eso.
Estos básicamente son outputs, son salidas ya luego de la limpieza. El primer output es una base resultante que te permite hacer cualquier cosa, gráficos, tablas, estadísticas, ¿no? Siempre es bueno tener una base ya limpia como esta. Y el ejercicio 2 es un output mucho más específico porque ya acá estamos haciendo una tabla pues de tipo estadístico para poder hacer un reporte, ¿no? Por países. En este caso, como el Banco Mundial me da indicadores por países, pues yo elegí en este caso desempleo, puedes elegir otro indicador que ya tenemos construido, ¿ok? Puede ser la inflación, por ejemplo, lo mismo, ¿ok? Pues nada, chicos, preguntas, dudas, para ya cerrar esta parte. ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, chicos, entonces no hay dudas, preguntas. Le voy a dar pase por unos minutos a Karen, que nos tiene que comentar algo, y luego retornamos ya para la sesión 3, ¿ok? Sí, Karen, ya pues. Muchas gracias, Dax, por el espacio. Igual recordar es una sesión sabatina en la mañana y que todos están pues dedicando este tiempo para el curso y esperamos que la inversión que están haciendo de su tiempo también rinda frutos para su desarrollo personal, ¿no? Que esta inversión les sirva tanto para aplicar lo aprendido en su ámbito laboral como también académico y a la vez también para que ustedes puedan crecer en sus líneas laborales y académicas, ¿no? En ese sentido, pues les comentamos que como saben, nuestras clases son completamente gratuitas, nuestras clases de códigos y de información básica dentro de la plataforma de R. Buscamos también que ustedes puedan repasar esta información para que sesión a sesión podamos ir avanzando y que se entienda de la también que las clases grabadas nosotros las proporcionamos, también las subimos los videos al acceso del aula virtual, al cual ustedes haciendo el pago único de 50 soles van a poder acceder y ver y repasar la información. De la misma manera, en esta plataforma también complementariamente al material que ya compartimos a través del Drive, subimos también material exclusivo que les permite a ustedes contrastar, validar y de repente servir como práctica o absolución a las dudas complementarias que a ustedes les surge durante el transcurso del curso. Ya estamos a mitad del curso, básicamente esta es nuestra tercera clase, nos restan tres más y esperamos pues que le saquemos el máximo provecho. También como parte del curso exclusivo, ustedes saben que nosotros también ofrecemos un certificado y este certificado sumaría una totalidad de 60 horas académicas, al cual ustedes también acceden con el pago exclusivo y todo el paquete que incluye pues el acceso al aula virtual. Esperamos que cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos. Tenemos nuestro WhatsApp, el 936-063-497, en donde estamos atendiendo sus dudas, consultas y de repente aportes que puedan sumarnos para que este curso sea lo más provechoso posible. Que la inversión del tiempo que ustedes están invirtiendo se sume también dentro de su crecimiento profesional y académico. De esta manera, bueno, agradezco a Dax por el espacio y cualquier duda, por favor, escríbanos y estamos al pendiente. Continuamos ahora con lo que sigue de la sesión. Gracias, Karen, por el mensaje. Bien, bien, chicos. Pues tienen preguntas, dudas sobre lo último que hemos visto. Ya estamos cerrando lo del dplyr. Nos ha tomado un poquito más de tiempo. La idea era explorar estos comandos porque si bien es cierto, el curso está enfocado a Data Analytics, entonces hay que darle mayor énfasis, al menos en esta parte. Vamos a seguir viendo, o sea, como de manera de práctica, vamos a seguir viendo estos comandos. Y justamente para ya la sesión 3 que el objetivo es hacer gráficos, que es un output, acá hasta el momento hemos generado una tabla, hemos generado una base final. Otro tipo de output es pues un gráfico de barras, un gráfico de scatter plot, un box plot, un histograma. Entonces, pero para ello requerimos tener una base previa, limpia y ya mejor estructurada. Entonces, vamos de una forma como de práctica, vamos a ver, ya no tanto a detalle seguramente, pero sí repitiendo y observando los comandos que ya hemos visto. Se va a dar cuenta que se van a repetir, que siempre va a ser select, que siempre va a ser filter, que siempre va a ser mutate, al menos esos tres en principio. El group by para complementar, ¿no? Para hacerlo una unidad en particular y otras cosas más. Seguramente va a haber otro comando que vamos a verlo, pero va a depender de la casuística que hagamos, ¿ok? Bien, listo. Entonces vamos a cerrar esto.
Las bases de datos, porque vamos a trabajar con la encuesta nacional de hogares. No sé si antes han tenido un poco la experiencia de trabajar con esta encuesta. Y ya se las compartí tanto en el aula virtual como también en el Drive. El Drive donde pues todos tienen acceso está en sesión 3. Van a encontrar una carpeta que dice base de datos y ahí está comprimido los dos archivos. En este caso, los dos módulos que vamos a trabajar de la encuesta de hogares, ¿ok? Uno es el módulo 500, que tiene que ver con indicadores de empleo a nivel de hogares, bueno, en este caso a nivel de individuos, ¿ok? Y luego tenemos una base del módulo 34, que sería sumaria, que es una base resumen de la encuesta de hogares, donde vamos a encontrar indicadores a nivel de hogares. Entonces, ya partimos digamos, de diferentes unidades de análisis, ¿no? Ahí una base van a estar en hogares, otras bases van a estar en nivel individuo. Entonces la idea es, al momento de hacer match las bases, porque eso va a ser algo nuevo que todavía no lo vemos con dplyr, pero lo vamos a ver ahora, que es hacer match, ¿no? Cómo hacemos match en dos bases de datos con diferentes unidades de análisis, ¿ok? Bueno, eso lo vemos ahora. Y listo, vamos... El encabezado, abrimos un nuevo script, ¿ok? Para que ustedes me puedan seguir, si en el caso de que me están siguiendo. Acá está, ya les compartí ya con los principales. No se asusten, esto lo vamos a ver con calma. Incluso muchas de estas cosas ya se van a ir averiguando en particular, pero lo importante al momento que veamos gráficos es que entiendan la estructura. Eso es importante. El ggplot tiene una estructura muy particular, que es en base a capas. Entonces, si entienden la estructura, no va a haber ningún problema de que ustedes personalicen sus gráficos, ¿ok? Ya los detalles de algunos comandos, unas cosas, incluso con la IA generativa, ustedes pueden preguntarle y le puede sugerir algunas cosas específicas. Eso no es lo preocupante, o sea, lo preocupante es que entiendan la estructura de las capas, eso sí es muy importante. ¿Ok? Listo. Pues les paso esta pequeña encabezado para que por ahí puedan replicarlo en un nuevo script. Ya saben cómo crear un nuevo script. Se van a File, New File y RScript. Y ya está. Y acá pueden ir codificando lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Modifiquemos fecha, sencillo, 14/03/2026. ¿Ok? Acá está el nombre del curso. El tema de hoy es la gramática de gráficos con ggplot. Y la base de datos, la encuesta nacional de hogares, la última que está disponible, 2024, que la pueden descargar también directamente del INEI, ¿no? De la página del INEI. Más o menos en mayo, abril, mayo, por ahí ya están subiendo la del 2025. Siempre hay un rezago de un año, al menos la información a nivel anual, que es la que vamos a trabajar ahora, y es la más completa en realidad. Pero bueno, vamos a trabajar con la última, 2024. Bien. Primeros pasos, pues lo de siempre, eso siempre lo comentamos en la primera sesión. Configuremos el área de trabajo. Pues ya eso ya lo hemos hecho, ¿no? Ya esta es la tercera vez que lo vamos a hacer. Copiamos la ruta. Dentro de los paréntesis vamos a pegar la ruta. Y para mí lo más práctico es duplicar este backslash, ¿ok? Es lo más práctico. Ya está. No hay que hacer más. Control Enter. Y le damos get BWD para ver si se hizo bien el cambio, ¿no? De la ruta. Acá está. Ahora estamos en sesión 3. Que claro, ustedes tienen que crear la carpeta sesión 3 pues de la carpeta general que ustedes ya hayan generado, sesión 1, sesión 2. Yo tengo una que acá dice sesión 3 y esto es lo que vamos a darle la ruta. Copien las bases de datos que ya están en el Drive, que están en el aula virtual, están comprimidas, yo recomiendo descomprimirlas, sencillo, clic derecho, extraer en esta carpeta y se va a descomprimir estas dos. Vamos a trabajar con estas dos carpetas. Incluso se la puedo eliminar para no generar confusión, ¿ok? Luego, obviamente, luego que la descomprimo. Ya está. Vamos a entrar. Bueno, acá por un tema de cómo comparten la base, están una carpeta dentro de otra. Bueno, eso lo vamos a especificar en R, no hay problema. Y acá está el contenido. Van a encontrar el diccionario, van a encontrar la ficha técnica de la encuesta. Esta es la base principal que vamos a trabajar del módulo 500, donde están todos los indicadores de mercado laboral.
Esa es la base de mercado laboral, módulo 05. Y luego tenemos otro módulo que es el 34, que es sumaria, que está a nivel de hogares. Igual, ficha técnica, diccionario, algunos archivos más adicionales y luego tenemos esta base que no, la que vamos a usar. Perdón, esta, sumaria-2024. Esas son las dos bases principales. Pero para poder cargarlas e importarlas, hay que especificar las carpetas, ¿ok? Entonces vamos por partes. Vamos a R. Bueno, esto lo podemos activar directamente o si no, librerías. Usemos el Pacman, ¿ok? Vamos a actualizar esto. Cargamos Pacman y el Piloat. Y le doy estas, ¿ok? Y así nos evitamos de instalar o activar. El Pacman lo va a hacer todo dependiendo de lo que requiera, ¿no? Me parece que ya tenemos casi todas estas, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, vamos a usar por el momento dplyr, ggplot2 y Haven. Si por ahí hay un paquete más, pues ya lo instalamos y activamos en el momento. Me parece que sí, acá está. El Grid Extra, que luego lo vemos para qué trata. Para tenerlo ordenado lo vamos a copiar también arriba, ¿ok? Voy a ver si por ahí también hay otro paquete. Ah, por el momento no lo hay. Ya está. Entonces voy a borrar esto porque ya va a estar instalado y activado. Listo. Vuelvo a correr. El Grid Extras probablemente no los tengan instalado, entonces ya el Pacman se encarga con el Piloat, ¿no? Lo va a instalar y lo va a activar. Ya está. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Cargamos base de datos. Las bases de datos, muy importante. ¿De qué tipo de extensión vienen? Pues en este caso el INEI, y me parece en casi todas sus encuestas, suelen compartirlas en DTA. En algunos casos en formato SAP de CPCS, en otros casos también en CSV, en Excel. Pero en este caso, pues, la ENAO está en DTA, ¿ok? O al menos la he descargado en DTA. Bien. Entonces, pues si vamos a importar una base en DTA, eso lo vimos en la primera sesión, pues tenemos que cargar el Haven. El Haven tiene un comando que es el read stata, que nos permite leer archivos en DTA, o sea, importar bases en DTA. Acá viene lo importante. Si notan, yo he especificado el nombre de la carpeta y claro, está separado por el backslash para que pueda jalar la carpeta. ¿Qué le estoy especificando acá? Le estoy indicando de la carpeta que hemos configurado previamente, ¿cuál es la ruta que hemos configurado? A ver, sesión 3. Todo esto, eso es lo que le hemos dado al inicio con el get perdón, con el set wd. Pero la base no está acá explícita, están dentro de carpetas. Entonces le estoy diciendo, por ejemplo, para el módulo 34, le estoy diciendo, vas a entrar a la carpeta, pero dentro de esa carpeta hay otra con el mismo nombre. Ya eso es de cómo lo han especificado dentro del INEI. Hay otra carpeta. Y este nombre es la que le estoy dando nuevamente acá. Entras ahí y recién en esa última carpeta acá ven que son como que se duplica el nombre del archivo. Dentro de esa segunda vas a encontrar el archivo sumario 2024. Entonces le tengo que dar esa especificación por carpeta para que no haya error. ¿Ok? Y acá está, sumaria 24, control enter, y ya está. He cargado y le he puesto el nombre módulo 34. Ese va a ser mi base bruta, ¿ok? Módulo 34. Este es sumaria, un poco la estructura, una base tipo encuesta, siempre está estipulado por conglomerado, vivienda, hogar, que esto nos va a servir como una llave, ese es el ID para identificar un hogar, ¿ok? Este es la llave para identificar hogares y en otras bases se le va a adicionar una nueva variable que se llama code person, que es para poder identificar individuos dentro de un hogar. Dentro de un hogar puede haber muchos individuos, ¿ok? Entonces, en este caso, como la base sumaria, su unidad de análisis es hogares, entonces, pues, toda la información va a estar en términos de hogares. ¿Y qué tipo de indicadores vamos a encontrar? Por ejemplo, el gasto anual de los hogares
los ingresos anuales, ¿ok? Y vamos a encontrar, bueno, por ahí vemos algunas más. Creo que hay muchas que están muy desagregados. Vamos al final. Existe una variable sobre nivel socioeconómico o las clases sociales, ¿ok? Y que es una variable categórica, también está a nivel de hogares, y variable de pobreza, también a nivel categórico, pobre extremo, pobre no extremo, no pobre, también hay una variable de vulnerabilidad económica. Entonces, son variables calculadas, ¿ok? Que ya previamente pues están eh, almacenadas en este módulo, ¿ok? No vamos a trabajar con todas, por ejemplo, esta es la pobreza vulnerable, ¿no? Pobreza, perdón, vulnerabilidad económica. Y por acá está la variable pobreza, que es una categórica, y bueno, y son las principales, ¿no? Por ahí algunas otras más. Este es estrato social, las clases sociales, clase A, B, C, D, ¿ok? Nivel socioeconómico. Este es el gasto total bruto anual. Por acá tenemos el ingreso bruto anual también, que es este. Perdón, ingreso neto total. Por acá está. Sí, en principio va a ser, vamos a trabajar con esto, el ingreso neto total y el gasto total bruto, ¿ok? Y ya está, esos van a ser los indicadores que vamos a obtener de esta encuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá hay un nuevo comando que no lo hemos visto previamente, que es el distinct, que es para ver las categorías, es decir, las categorías de una variable cualitativa. Por ejemplo, estas son las variables que vamos a trabajar de alguna forma. Dominio geográfico, vamos a ver, control enter, que lo que nos da pues son las categorías de la variable dominio. Tiene 8 categorías. Es muy importante saber el nivel de categorías porque posteriormente vamos a recodificar. Vamos a agrupar lo que les comenté hace un momento, ¿no? Todo esto en una sola, que se llame costa, todo esto que se llame sierra, selva queda tal cual y Lima metropolitana también la dejamos tal cual. Podríamos agruparla con costa, pero para no, digamos, o al menos para diferenciar todos los que están fuera de Lima, que costa sin Lima, pues serían estos, y Lima metropolitana sola sería esto, ¿ok? Como una categoría. Y esto lo pueden ver en reportes del INEI, ¿ok? Que lo suelen trabajar en 4 categorías. Bien, entonces muy importante el comando distinct, ¿ok? Le especificamos la base, la variable y el arrange es para ordenarlo. Acá simplemente lo estoy combinando para ordenarlo y no esté desordenado. Si ustedes corren esto, te va a botar desordenado. Entonces lo ideal es tenerlo categorías ordenadas. Por eso que le agrego el arrange. Y ahí está, ¿no? Del 1 al 8 y está ordenado. Y así es más fácil identificar qué cosas agrupar, qué cosas no. Lo mismo con estrato, estrato socioeconómico para crear la variable área geográfica, ¿ok? Todas aquellas que tengan habitantes por encima de los 2000. Entonces hablamos que sería el área urbana y todos aquellos que sean por debajo de 2000 habitantes serían el área geográfica rural. ¿Ok? Entonces eso también lo vamos a recodificar en 2 categorías. Pobreza, bueno, tiene 3 categorías. Estrato social tiene estas clases sociales, ¿no? A, B, C, D, E y rural. Entonces, el distinct te da las categorías de una variable cualitativa. ¿Ok? Es muy importante de cara a la recodificación, de cara pues, a trabajar con estas variables. ¿Ok? Y saber de qué trata, qué es uno, qué es 2, qué es 7, qué es 8. ¿Ok? Porque eso normalmente no va a dar la base. ¿Ok? Listo. Hasta acá, bien. ¿Dudas, preguntas? Sí, creo que ya te compartieron el link de asistencia y el aula virtual. Perfecto. Ok, entonces hagamos la limpieza. Solo estamos limpiando ahorita el módulo sumaria, el módulo 34, ¿ok? Miren, lo que hemos visto, no hay nada nuevo hasta el momento. Bueno, aparte del distinct, que es complementario para ver categoría. Profesor, pero pues no vimos el distinct anteriormente, porque la base del Banco Mundial todas eran numéricas, no habían categóricas. Entonces ahora las encuestas sí se caracteriza por tener muchas variables categóricas. Entonces, pues es muy importante tener esta a la mano, ¿no? Bien. Vamos a limpiar una base y toda esta la voy a almacenar en una base final que se va a llamar sumaria. Esta va a ser la base final, ¿ok? Voy a tomar la base bruta, que es la que cargamos. Usamos el transmutate, por ahí, bueno, principalmente el transmutate, no más, ¿ok? ¿En qué consiste? Pues voy a quedarme con las llaves, muy importante, incluyendo el ubigeo. El ubigeo es una variable para
poder crear una variable de departamentos, ¿ok? Por si acaso lo vamos a mantener también. Entonces, mantengo todas estas primeras, que es como la identificación, el ID del hogar, ¿ok? Sin año, mes, porque esto es una base transversal, una base en el año 2024, así que no es necesario mantener esto. Entonces me estoy quedando con las llaves, con Glome y Vivienda Hogar, porque luego esto yo lo puedo lo voy a usar para poder hacer match con otras bases. Es como buscar esto, como un buscar B, ¿no? En Excel. O como es como el merge en Stata, para aquellos que han usado Stata. ¿Ok? Entonces, en R es el join, la familia de los join. Vamos a unificar bases. Pero para esto necesito tener una variable en común. Para poder buscar esto, buscarlo en otra base. Y si la encuentra, hace el match. ¿Ok? Entonces necesito tener este ID. Al menos este. ¿Ok? Listo. Entonces, en el transmute especificamos miembro. Acá aprovecho de cambiar de nombre. También el transmute tiene esa capacidad de cambiar de nombre. ¿Ok? Esa es la variable original, la cantidad de miembros del hogar. Y ya está. Y estas ya son variables creadas. Entonces, yo voy a llamar dominio. ¿Recuerdan que les comenté el case when? Le estoy diciendo, mira, observemos este primero. Por eso el distinct muy importante, el distinct. Acá está. Le digo, todos aquellos que sean menor o igual a 3, menor o igual a 3, estos. Lo vas a llamar Costa. Estoy recodificando. Todos aquellos que sean menor o igual a 6. ¿Por qué hasta el 4? Porque ya está cubierto 3, 2, 1. Por el primero. ¿Sí? Entonces, menor o igual a 6. Cierra. Va a tomar todos estos. Selva, doble igual, porque no hay más que recodificar. Selva es una sola categoría. Y ahora, esta es otra forma de decirle todo lo demás, darle la categoría que falta, que en este caso es Lima Metropolitana. O también puede haber colocado esto, dominio 8. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, ¿por qué no lo hicimos esto en la base del Banco Mundial? Muy importante, porque en la base del Banco Mundial teníamos NAs. Si yo le digo true, le estoy diciendo todo lo demás, y además va a tomar los NA. Y al tomar los NA, lo va a recodificar o le va a dar una etiqueta cuando realmente no tiene contenido numérico. ¿Me dejo entender? Entonces, ser muy cuidadosos cuando la variable tiene NAs, no usemos el true. ¿Ok? En este caso, ¿por qué uso true? Porque en la encuesta sí está, todas las observaciones, todos los hogares tienen, evidentemente, información de dominio geográfico. Por eso que estoy usando true. ¿De acuerdo? Bien. Esa es una variable, dominio. Voy a crear otra, que es área geográfica. Simplemente le voy a llamar área. Acá uso un if-else, porque es crear una dummy. Acá está. Voy a usar con la variable estrato todos aquellos que sean menor o igual a 5, es decir, hasta acá, lo vas a recodificar como urbano. Y si no cumple, si no es menor o igual a 5, lo vas a recodificar como rural, que indirectamente se refiere del 6 hacia arriba, ¿no? Entonces, como es una dummy, pues uso el if else, ¿ok? Tengo otra dummy que es pobreza, lo mismo, pobreza tiene tres categorías, lo voy a recodificar en dos. Una dummy, dos categorías. Pobreza menor o igual a 2. Acá tengo pobre extremo, pobre no extremo, pues llamémoslo pobres. Y la otra, la restante, no pobre. Ya está. Igual, if else. Si se cumple la condición, pobre. Si no se cumple, no pobre. Lo mismo con estrato social. Acá lo voy a recodificar en dos nada más. Bueno, en tres, perdón. Alta, medio y baja. Categoría alta van a ser estas dos, porque son las clases sociales más altas, A y B. Clase media, que sea la clase C. Y toda la demás, 4, 5 y 6 true, porque también es cerciorado de que la variable está completa, no hay missing, ¿ok? Entonces le da a colocar como baja, clase social baja, ¿ok? Y con el case when, efectivamente. Y todo esto lo va a almacenar en una nueva variable que se va a llamar social. Coma, sigo creando, estoy creando, mira, acaba una variable con dominio, coma, otra variable área, coma, otra variable pobreza, entonces ya vamos tres acá. Social, hasta acá, hasta la coma de dentro del case one. Fuera del case one, perdón. Vamos, 4 coma. Ahora voy a crear, esta es una numérica, ingreso. Entonces, lo que voy a crear es el ingreso promedio mensual. En este caso, estoy tomando el ingreso neto anual, lo voy a dividir entre 12
para tener el ingreso promedio mensual. Lo mismo con gasto. Acá tenemos el gasto bruto anual, lo digo entre 12, tengo el gasto promedio mensual. ¿Ok? Ya está, no hay más. Corremos todo esto con el Transmutate y me va a quedar una última base que se llama sumaria, que está acá. Todo esto lo hemos visto de alguna forma, ¿ok? No hay nada nuevo. Esta es una aplicación en realidad. Entonces tenemos las llaves, como le especifiqué, el ubigeo, que es el departamento, que por ahí si en un momento necesitamos hacer algo con mapas o, bueno, o alguna aplicación, bueno, importante tener departamentos. Quedamos con miembro porque yo le especifiqué, esto no fue creada, simplemente es como un keep, ¿ok? Porque lo especifiqué acá. Antes de crear las variables, toda esta primera línea es para que tú le digas las variables que quieres que se queden. Si después de esta no especificas otras, automáticamente la va a borrar y va a poner todas las que estás creando con estas, ¿ok? Tenemos dominio con la etiqueta, área geográfica, pobreza, social, ingreso, promedio mensual. Por ejemplo, este hogar tiene en promedio mensual durante todo el 2024 4.346 soles, ¿ok? En todo el año, el promedio mensual, el ingreso promedio mensual. Su gasto promedio mensual fue de 2.849, ¿ok? Y así sucesivamente por hogar. Ojo, cada fila, cada observación es un hogar. Esta muestra de la encuesta tiene 33.691 hogares, ¿ok? Evidentemente no es todo el Perú, pero es una muestra representativa. Por ello, luego aplicando un factor de expansión, tú puedes proyectar estos indicadores a nivel poblacional, ¿ok? Pero en este caso estamos trabajando exclusivamente con la muestra. Bien, entonces cada fila es un hogar, la información de cada hogar. ¿Listo? Entonces, evidentemente es muy heterogéneo el ingreso y gasto. Como pueden ver, algunos pueden ganar en promedio 4.000 y tantos, otros 1.000 y tantos, incluso menor a, mira, 713, que es anual, promedio mensual, ¿ok? De todo el año. Ingreso y gasto, ¿ok? Entonces, de alguna forma esto luego lo vamos a ir analizando a través de gráficos, que ese es el objetivo, ¿bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Esto nada más es con sumaria, que ya tengo principales indicadores. Acá hay una gran cantidad de indicadores interesantes para graficar. Por ahí se les puede ir ocurriendo algún tipo de gráfico. Por ejemplo, acá puedo hacer un scatter plot para hacer una relación entre ingreso y gasto promedio mensual. Es muy común, es muy usual hacer eso. Entonces, su unidad de medida es en absoluto, entonces por ahí habría que sacar logaritmos y tratar de, a nivel visual, al menos para que no se vea muy sesgado hacia la izquierda, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo vemos cuando entremos a los gráficos, pero más o menos con estos indicadores ya podemos ir evaluando posibles potenciales gráficos, ¿ok? Por ejemplo, hacer también un box plot, dominio geográfico por ingreso, cómo se distribuyen las cajas en base a, mejor dicho, cómo se distribuyen los datos en función a la relación dominio-ingreso, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo vemos en los gráficos. Muy bien, voy a jalar algunos indicadores más que están en el módulo 500, que es el mercado laboral, está a nivel de individuos. Tener cuidado, esta base que tenemos acá, ya resultante, está a nivel de hogares. Son 33.000, un poco más de 33.000 hogares, pero ahora vamos a trabajar con una base que está a nivel de individuos, ¿ok? Hacemos lo mismo previamente, cargamos la base, esta base, o la bruta, ¿no? Del INEI, pues está en doble carpeta, lo mismo que hicimos previamente. Cargamos esto, lo voy a llamar como base, como un backup, módulo 500. Lo mismo, es lo mismo. Por acá voy a obtener lo que es parentesco, PT 203, una variable de empleo, que técnicamente no es empleo, es OCUS 500. Cambiamos acá, OCUS 500. Y una variable de sexo. Entonces, como tengo, es una base a nivel de individuo, entonces puedo tener información de sexo, también puedo tener información de parentesco y también, en este caso, del nivel de empleo, ¿no? Si es ocupado, inactivo, ¿ok? Entonces, estos van a ser los indicadores adicionales que le voy a sumar a esta base sumaria, ¿ok? A estos indicadores que ya tenemos acá, que tenemos 11. Le voy a sumar 3 más. Y sumando estas dos, pues voy a tener una base final. Y con esa base final
hacemos gráficos, ¿ok? Bien, hacemos la limpieza correspondiente. Voy a llamarle a esta base ya lista, limpia, mercado laboral, que viene de la base, en este caso que hemos cargado, que es el módulo 500, que es la base bruta como viene de la encuesta de hogares, y tiene 1425 variables, infinidad de variables de mercado laboral. Son 85.000 observaciones, porque son individuos. Esto está a nivel de hogares, esto está a nivel de individuos. Evidentemente, en un hogar se desagrega porque hay varios individuos. ¿Ok? Entonces acá lo vamos a ver a nivel de individuos. ¿Ok? Pero podemos identificar el hogar sin ningún problema. ¿Ok? El detalle es que para hacer el match tenemos que llevarlo a una unidad de análisis en particular. En este caso, pues debido a que Sumaria solo está a nivel de hogares, entonces nos obliga a llevar la base de individuos, que es el módulo 500, a nivel de hogares. Porque no lo puedo hacer viceversa, que no hay información a nivel de individuos en Sumario. ¿Ok? Entonces vamos a tener que de alguna forma llevarlo, el módulo 500 lo tenemos que llevar a nivel de hogares, ¿ok? Para hacer match finalmente con Sumario. ¿Sí? Muy bien. Por acá, a ver, dudas. Perfecto. Bueno, fijamos el módulo 500. Acá voy a hacer un filtro clave y es previamente lo que estaba hablando. La base está a nivel de individuos. Entonces, yo quiero hacer match, yo quiero agregarle variables como por ejemplo ocupado, ¿no? Nivel de empleo y también el sexo. Pero para hacer match con la base sumaria que está a nivel de hogar, entonces esta la tengo que llevar a nivel de hogares para que haya una misma dimensión. Entonces, hago un filtro. Se supone que por cada hogar hay un representante. En este caso voy a filtrar. Pero ¿qué es PS203? Lo vamos a ver acá con distinct. Es una variable de parentesco. Uno, si es jefe del hogar. Dos, si es esposo, hija, yerno, etc. Lo que nos va a importar es quedarnos con los jefes del hogar. Jefes o jefas, ¿ok? Y con ello, pues vamos a resumir toda la base que está a nivel individuo, lo vamos a llevar a nivel de hogares. Entonces, el módulo 500 va a estar representado por la información, por las características individuales del jefe del hogar. ¿Ok? Por eso voy a filtrar. Si corremos esto y filtramos solo los jefes del hogares, ¿qué pasa con esta base de mercado laboral? Miren, ahora está a nivel de hogares, 33.691. ¿Ok? Entonces, ahí ya podría hacer match, porque ahora cada observación es un hogar. Pero entonces, ¿qué significa? Bueno, ahora aún no la creamos, pero cuando veamos la variable sexo y la variable nivel de empleo, esa información va a pertenecer exclusivamente del jefe del hogar. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a crear bueno, vamos allá a resumir esta base final. Con el transmutate me quedo con las llaves, porque toda la base final va a estar a nivel de hogares, con Glome viviendo hogar, coma. Acá voy a crear una nueva variable que es empleo. Uso el case when. Pero para esto voy a usar el Locus 500. Ok, ¿cuáles son las categorías del Locus 500? Acá está, nuevamente, ¿ves? ¿Ven la importancia del distinct? Es muy importante para saber las categorías. El Locus 500 tiene, bueno, el cero, que es por un error, me parece, del mismo encuesta hogares, por alguna imprecisión, pero principalmente son estas las categorías: ocupado, desocupado, abierto, oculto y no PEA. Entonces lo que voy a hacer es recodificar ocupados, que va a ser los empleados dentro de la fuerza laboral, de la PEA. Los desocupados, que vendría a ser los desempleados, pero los voy a sumar, o sea, las voy a agrupar, las voy a recodificar, y no PEA, que sea la población económicamente inactiva. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer. Primera categoría, ocupados. Le digo, de Ocus 500 quédate con la primera categoría y lo vas a etiquetar como ocupados, como tal, como quede. Luego vas a recodificar. En este caso, como son dos categorías específicas, entonces le voy a decir dos o tres. Si es dos o tres, etiquétalo como desempleo. Y finalmente, el Locus 500 con categoría 4, que vendría a ser la población económicamente inactiva, los inactivos, ¿ok? Que no forman parte de la fuerza laboral, de la PEA. Estos dos son la PEA, ocupados y desocupados, y el PEI vendría a ser los inactivos. Principalmente, pues se rige porque no tienen la motivación para buscar empleo. Eso es la diferencia con los desempleados, ¿ok? Acá están estudiantes, ama de casas, personas discapacitadas, ¿ok? Que no hay una motivación detrás para buscar un empleo.
entonces son los inactivos, ¿ok? Personas mayores, adultos mayores. Bien, entonces vendría a ser las tres categorías que vamos a tener en la base, en la variable empleo, ¿ok? Luego, una última variable sexo, que voy a usarle comando, perdón, la variable P207. Acá también la averiguamos con el distinct, hombre-mujer. Bueno, lo vamos a recodificar, pues si es uno, hombre, y si no cumple con eso, que sea mujer. ¿Ok? Ya está. Corremos esto y tengo ya la base final, mercado laboral, ya a nivel de hogares, con las llaves y con las dos variables que requeríamos, ¿no? Toda esta información, por ejemplo, si está ocupado o desocupado es del jefe del hogar, por hogar. ¿Ok? Mujer, jefe del hogar, ocupada. Por ejemplo, este individuo es un inactivo, hombre, ¿ok? Entonces, esto lo que yo requiero es agregarlo a esta base final, donde tengo más indicadores. Acá tengo que sumar estas dos. Tengo que hacer match, ¿ok? Y para eso vamos a usar el join, unificar. Ahora les explico un poquito de qué trata esto, ¿ok? Preguntas, dudas, preguntas. Por ahí vi a alguien que levantó la mano, dame un segundo. Creo que fue Ángel. Hola Sí, por Ángel, favor. ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué Buen tal? día. Solamente para ver si había la posibilidad de también establecer la categoría de los ninis. Oh, ok, ok. Bueno, habría que crear ese indicador porque aún tengo entendido Ah, que en el módulo 500 no está adherido ese indicador. Entonces hay que construirlo porque tienes que mezclar indicadores de educación, que es el módulo 300, indicadores de mercado laboral, que es el módulo 500. Entonces hay que construirla. O sea, hay que especificar y construir específicamente los ninis. ¿Ok? Es eso. Pero no hay una, digamos, directa que ya esté construida. Como por ejemplo pobreza, que ya está construida, simplemente la hemos jalado de frente. Como por ejemplo, pues, ocupados, nivel de empleo y así, ¿no? Esa barrera que tú me dices se puede, pero hay que construirla. Se puede hacer en R sin ningún problema, ¿ok? Pero hay que ajá, construirla. Y va a tomar más tiempo porque implica una sintaxis un poquito más larga, ¿ok? lo, Pero se puede, si no, no hay problema. Ujú. lo comprendo. Ya. Un segundo aspecto. Dime. Todo esto se está preparando, por ejemplo, para hacer los gráficos, ¿verdad? Ujú, ujú. Ya, los gráficos que salgan van a ser los gráficos de la muestra o los gráficos de la Ok, población. muy buena pregunta. En principio van a ser de la muestra, pero podemos de alguna forma llevarlo a nivel de poblacional, ¿ok? Podemos llevarlo, pero en principio pues es de la muestra de la información que tenemos dentro de la encuesta, ¿ok? Al menos ahora lo vamos a hacer a nivel de la muestra, ¿ok? Con estos 33.000 hogares que estamos trabajando con el año 2024, ¿ok? Pero se puede graficar con la información ya poblacional. Habría que hacer uso del factor de expansión, ¿ok? Pero sí, es eso. Sí. Al menos nosotros lo vamos a trabajar a nivel muestral, ¿ok? Los gráficos que vamos a generar. ¿Listo? Bien. ¿Más dudas, preguntas, chicos? ¿Está claro hasta el momento? Entiendo que para aquellos que no han visto nunca la encuesta, por ahí puede ser un poco denso, por eso que recomiendo que revisen los videos, que revisen los códigos y bueno, si hay dudas, pues lo pueden hacer también en el grupo, ¿ok? Pero es eso, ¿ok? Acá lo puntual es repasar lo que hemos estado viendo con el Deep Layer, que pueden ver que se puede adaptar a cualquier base, ¿ok? Simplemente, claro, en este caso la encuesta hay que conocer el nombre de las variables, hay que leer la ficha técnica. Pero es eso, no hay nada nuevo, es lo que hemos estado viendo. ¿Ok? Listo. Vamos al último paso, que es la unificación de base de datos. ¿Ok? En R, por ejemplo, el simil en Stata que le estuve comentando es el merge, pues en Excel es el buscar B, pero en este caso, pues en R es la familia de los join. ¿Ok? Es mucho más sencillo, incluso es el mismo nombre de comando que se usa en SQL. ¿Ok? También se usa mucho el join en SQL, entonces es más sencillo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es la clave para entender cómo funcionan los join, porque tenemos los left join, tenemos los right join, tenemos los inner join. Entonces, la idea es entender, por ejemplo, voy a hacer un diagrama de Venn. A ver.
Tenemos dos bases de datos, ¿ok? Nosotros tenemos la base de datos A y tenemos la base de datos B, ¿ok? Imaginemos que A sea la base de sumaria y la B sea la base del módulo 500, del mercado laboral que acabamos de crear, ¿ok? Yo quiero unificarlas, que ese es el objetivo. La clave es va a ser la base master, la base que vas a mantener como soporte, la que no se debería mover, la que se tiene que mantener el total de información. Claro, el otro escenario es que tú unifiques dos bases y que te quedes con lo común de ambas. Eso sería, por ejemplo, el inner join. Pero en nuestro caso, vamos a tratar de mantener una base master, que en este caso va a ser sumaria, y voy a unificar otra base que se va a adaptar a la base master. ¿Y qué significa esto de que si algún hogar no se encuentra en la base master, no pasa nada, simplemente no la considera? Todo lo que se va a unificar va a ser lo común que encuentres de la base master. Entonces, ¿cómo le doy esa idea a R? Justamente con la familia de los join. La base, la primera que especifiquemos en la sintaxis va a ser la izquierda y la segunda base va a ser la derecha. Por eso que yo estoy usando un left join, porque le estoy indicando, esta es la que más, la master es esta, la izquierda, la primera que tú especificas. Entonces le estoy diciendo que la base master, en este caso va a ser sumaria, coma, y quiero que le adiciones indicadores del mercado laboral. ¿A través de qué llave? ¿A través de qué ID? Considerando la llave conglome vivienda hogar. Entonces, ¿qué va a hacer el comando left join? Se va a ir a la base mercado laboral, va a buscar a través de este ID. Si encuentra el hogar, va a adicionar los indicadores exclusivos que tiene la base mercado laboral, que en nuestro caso son dos, ¿no? Serían estos dos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar esto va a tomar como si fuera un concatenado de esto. Esa es la llave. Esto mismo lo va a buscar acá, en sumaria, al inicio. Por eso le decía, es como un buscar B. Va a buscarlo. Si lo encuentra, por ejemplo, imaginemos que encuentra este. Perfecto. Al final va a adicionar esas dos variables que es propiamente para ese hogar, que podría ser esto. ¿Ok? Bueno, estoy inventando, no sé si era ese en particular. ¿Ok? Entonces, lo que al final nosotros vamos a obtener en la base consolidada va a ser el total de la base sumaria, que en este caso son los 3.691. Bueno, en este caso particular, si bien es cierto, no se van a perder observaciones porque pues también todo lo estamos llevando a nivel de hogares, entonces coincidentemente, no siempre, pero coincidentemente pues tenemos la misma cantidad. Entonces el match va a ser perfecto porque no se va a perder observaciones. Pero hay otros módulos como el módulo 100, perdón, el módulo 200, el módulo 300, que puede ser que tengan menos cantidad de observaciones porque su unidad de análisis es diferente. ¿Ok? En este caso, el mercado laboral, su unidad de análisis está considerando a la PET de 14 a más, pero puede ser que en otra base, por ejemplo, de salud, considere de 2 años a más, entonces ahí aumenta la cantidad de observaciones. Entonces va a depender por cada módulo. Entonces, acá en este caso coincide, pero puede ser que en otra base pueda tener menos o más. Entonces, es ahí donde se va a priorizar la base máster. ¿Se entiende? Bien, entonces acá se va a mantener sumaria como base máster y lo que vamos a tratar de unificar va a ser los indicadores en común que encuentre en mercado laboral. ¿Ok? Listo, corremos esto. Toda esta unificación la vamos a guardar en una última base que se va a llamar enao. Vamos a correr, ya está. Y acá está, ha unificado bastante bien. Todo esto, todo esto primero, perdón, toda esta parte, hasta área, pobreza social, ingreso, todo esto hasta acá es de sumaria. Ahora ha adicionado empleo y sexo que viene del módulo 500. Ya está, esta es mi base final. Con los 33.000 observaciones, con más de los 33.000 observaciones, ya tengo mi base final. ¿Ok? Unificada. Con esto ya puedo yo hacer gráficos, puedo hacer un modelo sencillo de regresión lineal, considerando, por ejemplo, ingreso, perdón, gasto como endógena, ingreso y toda la demás como explicativa. O sea, puedo generar, puedo hacer mapas, puedo hacer muchas cosas con esto. ¿Ok? Ese es el objetivo, tener la base de datos limpia. Ya los outputs que tú quieras generar, las tablas y todo ello ya depende pues del objetivo del análisis en este caso de la encuesta, ¿no? De la base.
Bien, último paso, simplemente por un tema de formalismo, es convertir a factor. Recuerden que esto es muy importante. Hablábamos en la primera clase, si tú quieres hacer un gráfico de una variable cadena de texto, porque esto está en cadena de texto, a ver, por ejemplo, sí, character, no me va a permitir, si yo uso ggplot, no me va a permitir, entonces tiene que estar en factor. Entonces vamos a usar la coerción. Lo vimos en la primera clase, el as factor. Pero acá lo vamos a automatizar porque son muchos de las variables que son factores. Entonces no voy a estar usando el as factor por cada variable. El código se va a hacer muy largo. Entonces, ¿cuáles son las variables que requiero convertirlo a factor? Principalmente a partir de acá. Dominio, que es la columna 6, la posición 6, hasta social, de 6 a 9. Todo esto quiero convertirlo a factor. Por ello, pues le indiqué de 6 a 9, un primer rango, coma. La posición 12, estos son numéricos, así que esos las dejo como tal. Posición 12 y 13. Ya está. 12 y 13 son todos los indicadores que quiero que conviertas a factor. Acá se está usando un nuevo comando, esto no lo hemos visto, se llama across. El across automatiza, es decir, a través de estos quiero que hagas algo en común, para no estar haciéndolo uno por... Es como un pequeño bucle que ya está contenido dentro de across, ¿ok? Eso también, dplayer tiene muchos comandos que hacen ya cosas repetitivas para no estar, digamos, haciéndolo manualmente, pues ya está dentro de una función. En este caso, across hace eso, ¿no? Todas estas que tú le das la lista, lo va a convertir a factor, as factor. Y este es un mutate porque es como crear nuevas variables, ¿ok? Pero recuerdan, el mutate sobrescribe. Entonces, para no estar creando nuevos variables factor, va a sobreescribir directamente. Ustedes verifiquen, por ejemplo, nada más cómo sale acá, character, todas estas, character. Entonces, uso el mutate porque quiero que sobrescriba, porque no quiero crear nuevas variables factor a la parte derecha, se va a hacer simplemente muy largo. Entonces, sobrescríbelo porque estos la voy a mantener. Entonces, uso el mutate, ¿sí? Sobrescribimos en la misma base, en now, ya está, control enter, vemos en now, vamos a la parte final, y acá, verificamos, ahora sí, factor, ahí está. Ya está, no tuve que crear nuevas porque simplemente era cambiarle el tipo de dato. Ahí está, factor, todos son factor, ¿ok? Acá está. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ahí le estoy dando a unas cosas adicionales que, claro, ya implica más práctica, pero al menos se las doy para que tengan conocimiento que se puede hacer, ¿ok? Y no estar repitiendo uno detrás del otro. ¿Cuál ha sido lo tradicional? Es usar el mutate y hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, social as factor social. Ese es uno. Otro, pobreza, ¿no? De la variable as factor, y así las cuatro o cinco variables que una bajo el otro. Entonces, es un poco, en realidad, mucho código, no es muy limpio, así que, pues, si tenemos algún comando que pueda automatizar de alguna forma esto, porque es lo mismo, en lo común es as factor, usamos el across. Entonces, el across es, ok, a través de esto quiero que hagas una cosa en común, as factor, ya está. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Correcto, Ángeles, exacto, del 6 hasta el 9. Por eso que los dos puntos indica el rango, del 6 hasta el 9. Es una forma también de seleccionar. Les dije en la sesión 2. Tú puedes seleccionar variables por posición. Simplemente te vas en la parte de arriba y te indica 6. ¿Qué posición tiene? 9. Para no estar contando uno a uno. Y tampoco estar colocando el nombre de la misma variable. Es muy tedioso. ¿Ok? Ya está. Bueno, vamos a guardar la base para no estar esto nuevamente repitiendo. Mañana vamos a terminar esto, seguro, para hacer los gráficos, pero ya no vamos a correr todo esto, muy tediosos. Lo vamos a guardar en un formato propio de R. Cuando tú guardas una base de datos creada en el mismo R, se llama RData. Por ejemplo, en Stata, cuando tú creas una base o creas un do file y la guardas, la base de datos se llama DTA. Su extensión de base de datos de Stata es el DTA. En R es el RData. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana guardamos esta base y te va a mostrar nuevamente todo esto, sin necesidad de estar nuevamente creando o ejecutando todo esto, ¿no?
¿sí? Entonces la vamos a guardar. El comando es save image. Le damos el nombre que voy a guardar a esta base, se va a llamar base final en Now 2024, extensión AirData. Corremos, ahí está. Vamos a la carpeta y acá está. Base final en now.ardata. Esa es la base. Ya está. Ya tenemos la base limpia, ya preparada. Por ahí, bueno, nos tomó un poco de tiempo explicarles todo esto, pero es muy importante porque el enfoque principal del curso es limpieza de base de datos, ¿ok? Por ahí vamos a ver algunos outputs importantes, sí, pero esto es lo central, ¿ok? Esto, enfoquémonos en esto, en cómo identificar, de qué funciona el transmute, el arrange, el mutate, el filter y todo ello, ¿ok? Eso es lo principal. Ya está. Entonces, bueno, acá hemos visto otro tipo de limpieza de base de datos usando los comandos que ya hemos visto. Por ahí hemos adicionado algunos nuevos dependiendo de la casuística y la característica de la base de datos, que es como distinct. En este caso también vimos el across, que es muy potente para hacer cosas en común. Entonces, el left join para unificar base de datos. Entonces, estamos complementando dependiendo de la casuística, ¿ok? Ya está. ¿Preguntas, dudas? Bueno, nos queda como, sí, unos 10 minutos aproximadamente, así que vamos a ver al menos unos gráficos, ¿ok? Y bueno, no sé si vamos bien, voy muy rápido, por ahí me avisan. Nuevamente repito, traten de repasar, de, de esto nuevamente ejecutarlo para que ustedes puedan al menos ir internalizando estos comandos, ¿ok? Más que los comandos es la forma de cómo se hace la limpieza, ¿no? Y va mucho de la mano del conocimiento de la base de datos. Lean la ficha técnica, identifiquen bien las unidades de análisis, entonces va a la par. O sea, aprender los comandos de limpieza, pero también hay que tener una buena capacidad de interpretar las bases de datos. Si no, la limpieza puede ser imprecisa, ¿ok? Y eso luego va a afectar a los outputs finales, como una tabla de estadística, como un gráfico, como un mapa, como un modelo o incluso una proyección. Entonces, hay que tener bastante cuidado a la hora de limpiar una base de datos, ¿ok? Bien. Listo, ahora sí vamos a ver el output que vamos a generar con esta base de datos, que es el ggplot2. ¿Ok? Em, ¿Cuál es lo interesante de ggplot2? Es la potencialidad que tiene para poder hacer gráficos. Y en realidad su estructura de comando dentro del ggplot, el paquete es ggplot2 y el comando estrella es el ggplot. Es tan, digamos, en los últimos años, incluso desde hace unos años atrás, han comenzado a implementar paquetes exclusivos para poder complementar lo que es el uso del ggplot. El ggplot, si bien es cierto, te puede generar gráficos estáticos como un scatterplot, un boxplot, un gráfico de barras, pero también tiene la capacidad incluso de hacer mapas con el mismo ggplot y complementando con otros paquetes, claro. Entonces, tiene una gran potencialidad ggplot. Y esto es porque, si bien es cierto, quienes crearon este paquete, su objetivo fue bastante ambicioso, era generar una gramática de gráficos, no simplemente graficar, sino tener una estructura muy clara de cómo hacer gráficos. Y eso es lo que ahorita, al menos en estos pocos minutos que nos queda, voy a tratar de que se entienda, ¿ok? Si bien es cierto, esto ya lo van a ver, pero, y que seguramente se va a ir complicando por la sintaxis, y que puede un poquito asustar, pero la estructura va a ser la misma, ¿ok? Entonces, para entender cómo funciona la gramática de gráficos ggplot, hay que entender que esto va a estar en capas, ¿ok? Es como una cebolla que va a estar capa tras capa, entonces al final llegas como que a un punto central, ¿no? Y ese punto central sería el resultado, ¿no? El output, todo lo que sería el uso de las capas para generar un gráfico final, ¿ok? Entonces, hay capas fundamentales, bueno, nuevamente yo colocándole nombre, ¿no? Pero bueno, lo vamos a llamar así, capas fundamentales, que son capas que sí o sí tienes que usar para generar un gráfico, así sea un gráfico muy básico. Y luego vienen las capas ya de diseño, que son las capas pues para cambiar de color, para agregarle títulos, leyendas, ya detalles. Entonces lo bueno de usar una gramática y gráfico es que tú de lo más mínimo puedes editar incluso del centrado, de la fuente, del texto, de la cuadriculada del fondo del gráfico, los colores de los ejes, o sea, de lo más mínimo, las leyendas las puedes modificar sin ningún problema.
pero claro, implica conocer los comandos. Antes, pues 2015 hasta el 2019, antes que salga todo el tema de la IA, pues era complicado porque había que revisar libros, había que revisar los foros, los RPAPs, donde había gente que se encargaba de explorar a profundidad ggplot y tú podías replicar lo que ellos hacían en tu gráfico. Pero ahora con la inteligencia artificial es mucho más práctico. Simplemente le preguntas y te puede dar ya los comandos, mejor dicho, la sintaxis para modificar cosas en particular, ¿no? Entonces, es una herramienta que se puede adaptar sin ningún problema. Y lo interesante es que esto es integrarlo a R. Entonces, bueno, eso ya más adelante se le va a ir comunicando. Va a haber un curso muy interesante donde vamos a integrar la IA generativa con R. Entonces, pero ahorita lo importante es entender cómo funciona R. Porque si no sabemos darle indicaciones a estas IA, como el ChatGPT, Gemini, pues no vale nada. Porque su nivel de, digamos, de alucinación es muy alta en algunas IA. Entonces hay que saber de alguna forma guiarlos. Entonces lo importante es entender la estructura, ¿ok? Y ya estos detalles de ir preguntándole mayor estilo a tu gráfico, ya eso se puede ir consultando incluso con las mismas IAs, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la estructura principal de lo que es el ggplot? Las capas fundamentales, primero, es especificar la maqueta. La maqueta vendría a ser el lienzo, es un lienzo en blanco, donde tú especificas los ejes. Para esto tenemos que tener conocimiento de qué tipo de gráfico vamos a generar, porque el lienzo y la especificación de los ejes va a cambiar del gráfico. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un primer gráfico de dispersión, un gráfico, un scatter plot, ¿ok? Para ello, ustedes tienen que saber qué es un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión, tú requieres tener dos variables que sean numéricas. No puedes hacer un scatter plot de una categórica con una numérica. Eso sería un box plot, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber qué tipo de variables requerimos para generar el gráfico. Y en base a eso, tú vas a especificar el lienzo, que es la estética inicial del gráfico. Esa es la primera capa. ¿Ok? Donde tú vas a especificar los ejes principales de tu gráfico. En este caso hay dos ejes porque vamos a hacer un scatter plot. Una variable que va a ser ingreso y una variable gasto que son numéricas. En este caso lo vamos a hacer con logaritmos para que visualmente se vea bien. ¿Ok? Pero solo es por el gráfico. Bien. Si nosotros corremos esto, voy a borrar esto por ahora. Entonces, voy a usar el pipeline para fijar la base de datos. La base de datos final es en NAO. Yo puedo usar el pipeline porque el pipeline está dentro del universo del tidyverse y el ggplot pertenece al tidyverse, así que puedo conectar comandos del dplyr con el ggplot, con otros también. Con el forcat puedes también conectar con comandos del lubridates. Todo lo que tenga que ver el universo del tidyverse puedes conectarlo con el pipeline. ¿Ok? Voy a correr todo esto. Entonces, esa es la primera capa. Esta es una primera capa del ggplot. Mira, voy a correrlo con esto. Y en la parte derecha se va a activar plots. ¿Ven? Y ese lienzo en blanco, aún no es especificado el tipo de gráfico, que eso en R se llama la geometría. La geometría es el tipo de gráfico que tú vas a proyectar los datos, ¿ok? Entonces, estos son los ejes que yo le especifiqué. Entonces, la primera capa es fijar los ejes, el lienzo en blanco. Ya al menos R sabe que va a haber dos variables, el logaritmo, ingreso y gasto. Aún no estoy representando los datos como tal. Para ello tengo que agregarle una nueva capa. Y esa capa es la geometría. ¿Ok? Entonces, no puedo hacer un gráfico si no genero ejes y tampoco puedo generar un gráfico si genero la geometría sola. Por eso le llamé fundamental, porque requiero esta primera capa de los ejes del lienzo y la segunda capa de la geometría. Con eso es suficiente para generar un gráfico con ggplot. Y acá está. La segunda capa tenemos que saber qué tipo de geometría hay. Hay una infinidad de geometrías. Lo más clásico es el join point, tienes el join bar, tienes el join call de columnas, tienes el join box plot, join histogram, o sea, tienes infinidad de geometrías que dependen del tipo de gráfico. En este caso, si yo quiero hacer un gráfico de scatter plot, voy a usar el join point, ¿ok? Gráfico de puntos, ¿no? Entonces le doy la especificación, acá algún detalle de color para hacer una separación. Eso ya lo vemos mañana con calma. Quiero que se entienda la estructura. Entonces voy a correr adicionando esta nueva capa, sombreo todo esto
le cuesta un poquito porque son 33.000 datos, ¿ok? Entonces es cruzar, ahí está, ¿ok? Otro dato importante es para adicionar capas usamos el más. El más es para sumar capas tras capas, ¿ok? Lo que viene posteriormente ya son capas complementarias, como para cambiar de, por ejemplo, si acá por defecto me da en medio celeste y medio rosado, yo le puedo ir cambiando los colores, por ejemplo, que sea verde y naranja. Estas son capas complementarias, ¿ok? Y son detalles para el gráfico, pero el gráfico se generó con estas dos primeras es suficiente. Ya el estilo y la forma de visualizar ya depende de qué tantas capas adicionales más le adiciones o le agregues, ¿ok? Hay capas más complejas, más detalladas, pero ya implica el nivel de conocimiento en Gplot y nuevamente lo pueden complementar con preguntándole a la IA, ¿no? Quiero que me adiciones un título centrado de color tal, ¿no? Entonces te va a dar el código, pero hay que saber algo del Gplot porque si no, pues puede hacer de que esté inventando un código de que no sea, ¿no? Entonces es muy importante eso. A ver, entonces lo vamos a dejar acá, ¿sí? Con estas dos primeras capas. Quiero que entiendan eso, ¿ok? Eso es lo principal, eso es lo que más importa ahora. Ya mañana vamos a ir viendo detalles, etiquetas y algunos casos más, como gráfico de cajas y todo eso, ¿ok? Pero lo importante es entender la dinámica y la estructura de lo que es ggplot. Es una gramática de gráficos. Entonces, es ir adicionando de manera ordenada capa tras capas. Hay capas fundamentales y hay capas específicas, ¿ok? Muy bien. Bueno, ya mañana hablamos un poco más de esto, pero este es un cruce entre el nivel de ingreso promedio mensual de los hogares, a nivel muestral, claro, y a nivel y este es el gasto promedio mensual. De los hogares vemos, obviamente hay mucha dispersión, normalmente ingresos y gastos suelen ser variables muy dispersas, muy sesgadas a la izquierda, pero con el logaritmo la idea era buscar esto, ¿no? Esta visualización de relación de estas dos variables. Y otro punto, hay mucha dispersión, como lo comentamos, pero en general vemos una tendencia creciente, una relación positiva entre ingreso y gasto. O sea, más allá de las dispersiones, seguramente hay más temas estadísticos detrás de heterocedasticidad y cosas así, pero lo principal es que nos muestra una relación directa entre ingreso y gasto. ¿Ok? Y bueno, eso. Y ojo, cuando trabajen con encuestas, esto va a pasar porque hay muchos datos. Al tener muchos datos, suelen tenderse a sesgarse un poco a la izquierda, principalmente con ese ingreso y gasto. Ya cuando tengan otros tipos de base de datos no tan elevados en cantidad de observaciones, tal vez se puede visualizar sin necesidad de sacar logaritmos, ¿no? Pero bueno, en este caso, estratégicamente estamos usando el logaritmo para estandarizar esas dispersiones que por naturaleza tiene el ingreso y gasto. ¿Ok? Estamos estandarizando de alguna forma. Listo, chicos. Bueno, preguntas, dudas finales para cerrar la sesión de hoy. No sé si ha sido muy cargada, pero por ahí hemos visto cosas muy interesantes. Mañana vamos a terminar todo lo que tenga que ver con gráficos. Y se van a dar cuenta que la estructura va a ser la misma. Algunos detalles, cosas más, menos por cada tipo de gráfico, pero si se entiende la estructura clave, no va a haber ni un problema de generar gráficos con ggplot. ¿Ok? Y mañana vemos algo de bucles, ¿ok? Algo de iteración, al menos un nivel básico para entender, porque luego vamos a ver funciones, entonces ahí ya no vamos a ir complicando un poquito más el uso de red, pero es que es muy importante de cara a una limpieza de base de datos, ¿ok? Para automatizar y hacer cosas, va mucho de la par el tema de los bucles y de las funciones, ¿ok? Entonces, bucle vemos mañana hasta donde lleguemos y ya la próxima semana cerramos con funciones y reportes con Outbound Down, ¿ok? Pues nada, chicos, no hay dudas, preguntas, ¿quedó claro? Bueno, espero que sí, no tenga ningún problema en preguntar. Karen, te doy el pase. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Dax. Ha sido una sesión bastante dinámica. Me parece que ya estamos ahondando un poco más en el uso de R, entonces eso nos va a permitir de repente venir con más dudas el día de mañana. Así que esperamos que le estén sacando el máximo provecho y que mañana también podamos absolver todas las dudas posibles para que de esa manera, pues, aprendamos y nos sumen. Cualquier duda o consulta, ya saben, por favor, no duden en escribirnos. Nuestro número está en el grupo de WhatsApp y también nos vemos el día de mañana. Les pido mucha puntualidad, por favor. El material será compartido a través del enlace de Drive y también al enlace de Zoom
del enlace del aula virtual para que de esa manera ustedes puedan empezar y aprovechar al máximo el curso. Que tengan un bonito sábado. Nos vemos el día de mañana, 10 a.m. hora Perú, por favor. Buenos días, buenas tardes y hasta luego.